Acompañadme porque hoy veremos cómo el destino de un hombre cambia tras 30 años de sacrificio por su reino. La humanidad creó una barrera de 1000 magos para frenar al rey demonio y a sus huestes oscuras. Tras décadas de fracasos de antiguos héroes, en las montañas vive Blas, un mago de barrera veterano. Con 39 años se despierta en su cabaña y se prepara para otro duro día de guardia. Al salir nota que aún tiene energía, observando el enjambre de monstruos que acechan tras el muro mágico. La barrera flaquea, así que Blas se arrodilla para canalizar su poder y reforzar el gran sello protector. Vuelca toda su energía en el hechizo, notando que la estructura mística es cada vez más inestable hoy. El esfuerzo necesario aumenta y Blas solo espera que un nuevo héroe acabe pronto con esta terrible pesadilla. Mientras tanto, en la fortaleza oscura, la heroína Alicia se enfrenta cara a cara contra el malvado soberano. Ambos chocan con furia lanzando sus mejores ataques, mientras el grito de batalla de la guerrera resuena fuerte. Con un movimiento magistral, Alicia esquiva el golpe y logra herir mortalmente al rey demonio con su acero. El villano cae agonizante, sin poder creer su derrota, intentando pronunciar unas últimas palabras antes de expirar finalmente. Muere en el acto y Alicia alza su espada reclamando la victoria absoluta para todo el reino de España. Prestad atención ahora, porque este destello azul que surge del castillo lo va a cambiar todo para siempre. Blas ve a los demonios desvanecerse y se pregunta qué ha pasado exactamente al otro lado de las montañas. Supone que los héroes han triunfado al ver cómo el mal se disuelve poco a poco en el aire. El miasma desaparece y Blas siente un alivio inmenso al ver que la paz por fin ha regresado hoy. Saber que el mundo podrá vivir sin miedo tras 30 años de vigilia le llena de una gran satisfacción. Mantiene la barrera un tiempo más, preguntándose si su larga labor tendrá al fin algún tipo de reconocimiento real. Un mes después, unos enviados reales aparecen para decirle fríamente que su servicio ya no es requerido allí. Le acusan de malgastar fondos en una barrera inútil, llamándole estafador y codicioso delante de todo el mundo. Blas intenta explicar su labor protegiendo el reino, pero los hombres fingen ignorancia y se burlan de él. Le desprecian llamándole mago de ínfima categoría, mientras otro guardia le expulsa violentamente de su propia cabaña. Gritan que la tierra pertenece a la corona y Blas se marcha hundido, viendo su esfuerzo diario pisoteado. Triste y sin rumbo, decide regresar a su aldea natal para intentar empezar una nueva vida desde cero. Llega al gremio de aventureros de Alcalá y se queda de piedra al ver la miseria que le ofrecen. Dice que la recompensa es ridícula, pero la encargada le grita furiosa que no se atreva a quejarse. Blas sabe que no podrá sobrevivir con esas monedas y empieza a dudar seriamente de su propia valía. Iba a decir que esto es injusto, pero ya sabéis cómo es la vida con los héroes olvidados. Al día siguiente acepta cualquier encargo en el gremio, pues no tiene más opciones de empleo dignas ahora. Ruega por trabajo aunque la paga sea baja, pero le dicen que nadie solicita ya magos protectores allí. Otros aventureros se mofan sugiriendo que se dedique a arrancar malas hierbas o a limpiar las calles sucias. Las risas llenan la taberna mientras Blas permanece cabizbajo, aguantando la humillación de los que antes protegía. De repente, un caballero de la Guardia Real irrumpe con estruendo preguntando por un tal mago llamado Blas. La recepcionista se queda de piedra al ver la armadura dorada y el emblema oficial de la capital. Los presentes cuchichean preguntándose qué crimen habrá cometido ese pobre mago para que lo busquen con tanta urgencia. Blas levanta la mano tímidamente y el capitán se le queda mirando fijamente, poniéndole muy nervioso por momentos. El caballero informa que vienen por orden directa de la heroína Alicia para llevarlo de inmediato ante ella. Le pregunta si está dispuesto a escoltarlos y los que antes se burlaban no pueden cerrar la boca. Están atónitos al ver que un simple mago de barrera es reclamado por la gran salvadora del mundo. No entienden cómo alguien que llamaban incompetente ha logrado tal distinción por parte de la alta nobleza real. Blas acepta y el capitán se disculpa por las prisas, guiándole hacia un lujoso carruaje de la corona. Le ordena subir de inmediato mientras los aldeanos empiezan a entrar en pánico por su propia mala conducta. Temen ser castigados por haber insultado a un hombre tan importante y la anciana balbucea sin control alguno. Y así termina este capítulo. Creedme, vosotros y yo sabemos que ahora empieza lo bueno para el gran Blas. Prestad atención, porque hoy veremos cómo un simple escudero de magia pondrá en su sitio a todo un reino. Beltrán se sentía fuera de lugar, incapaz de creer que la heroína de la leyenda lo hubiera convocado personalmente. Se preguntaba si ella lo recordaría al llegar a Valoria, la capital del gran reino de Arandía en el sur. Al observar por la ventana, Beltrán quedó asombrado por el tamaño de la ciudad y su gran marea de gente. El carruaje entró directo al castillo y él siguió al capitán de la guardia sintiéndose cada vez más nervioso.
De pronto, una dulce voz los saludó y apareció la infanta Alicia, una joven noble de 18 años de edad. Ella confesó que lo esperaba con ansias, y cuando Beltrán confirmó que la recordaba, Alicia se emocionó muchísimo. Alicia agradeció profundamente a Beltrán por haberla salvado cuando se separó de sus aliados cerca de las tierras sombrías. Explicó que ya se daba por muerta en aquel lugar oscuro hasta que él apareció para rescatarla a tiempo. Beltrán respondió con timidez que no fue para tanto, pues solo cumplía con su deber asistiendo a sus compañeros. Alicia lamentó que su escolta estuviera en ceremonias y le preguntó con entusiasmo sobre sus planes tras terminar el muro. Sugirió que un hombre con su talento tendría muchas ofertas, pero Beltrán rió con incomodidad sin confesar su desempleo. Ahora quedaos conmigo, porque aquí es donde la propuesta de la infanta lo cambia todo para nuestro pobre protagonista. Alicia propuso que se uniera al cuerpo real, lo que enfureció a don Gonzalo, el segundo comandante de 22 años. Aquel noble protestó alegando que el cuerpo real era una unidad de élite para magos de un nivel superior. Le pidió a Alicia que no comparara a los incompetentes maestros de barreras con los verdaderos hechiceros de combate. Alicia defendió a Beltrán recordando que las barreras contuvieron durante décadas el miasma y a los monstruos más letales. Don Gonzalo rechazó el argumento con soberbia, afirmando que las bestias temen al fuego y no a simples muros. Sentenció que el miasma se eliminaba con magia pura y que los escuderos como Beltrán eran piezas totalmente innecesarias. Beltrán apretó los puños con rabia al recordar que hace 30 años su profesión era la más respetada de todas. Le dolía ver cómo su prestigio había caído tanto mientras don Gonzalo lo llamaba viejo de forma muy burlona. El noble insistió en que solo los jóvenes talentos servían y que Beltrán no tenía ninguna habilidad que demostrar. Alicia desafió a don Gonzalo preguntando si quería que Beltrán demostrara su valía derrotándolo en un duelo formal hoy. Don Gonzalo aceptó confiado, diciendo que si el viejo lograba vencerlo, entonces aceptaría su entrada al prestigioso cuerpo real. Alicia animó a Beltrán dándole la confianza que necesitaba y finalmente el escudero aceptó el reto del arrogante noble. Poco después, en el patio de armas, Beltrán enfrentó la sonrisa burlona de don Gonzalo ante la mirada atenta. Le preguntaba cómo había terminado en este lío solo por acudir a una cita, mientras su rival se presentaba orgulloso. El segundo comandante acumuló magia de fuego en sus manos y le advirtió que no se quejara si moría hoy. Don Gonzalo lanzó entonces su bola de fuego directa contra el escudero Beltrán, buscando terminar con el duelo rápido. El impacto causó una gran explosión y todos los hechiceros alabaron el inmenso poder de su comandante por aquel golpe. Seguro que estáis pensando lo mismo que yo, pero esperad a ver la cara que se le queda al villano. Don Gonzalo se irritó al oír una voz interrumpiendo su gloria y exigió saber quién seguía hablando entre el humo. Para sorpresa de todos, Beltrán apareció ileso y preguntó con calma si el examen ya había comenzado de verdad ahora. El noble no podía creerlo, pues había atacado con la intención clara de reducir a aquel hombre a simples cenizas. Frustrado, preparó un hechizo mucho más potente gritando que esta vez dejaría de jugar y se pondría muy serio. Le ordenó a Beltrán que soportara su mejor ataque mientras liberaba una ráfaga de fuego destructiva hacia su posición actual. Beltrán levantó su barrera con total tranquilidad, mientras don Gonzalo lanzaba hechizos sin parar con una rabia muy evidente. El patio se llenó de proyectiles mágicos y el noble gritaba frenético que aquel viejo inútil debía arder de una vez. Los jóvenes hechiceros temían que nadie pudiera sobrevivir a tal carnicería, pero Beltrán bloqueaba cada golpe sin esfuerzo alguno. Al ver que el daño era mínimo, Beltrán se preguntó si el noble lo estaba subestimando con ataques tan mediocres. Tras la lluvia de fuego, don Gonzalo se tapó la nariz por el humo y preguntó si Beltrán estaba muerto. Al despejarse el aire, se quedó helado al ver a Beltrán de pie en el mismo sitio y sin un rasguño. El noble gritaba fuera de sí preguntando cómo seguía vivo, mientras Beltrán lo observaba con una mirada muy serena. Don Gonzalo volvió a insultarlo llamándolo basura, que solo sabía esconderse detrás de sus mediocres muros de magia sin valor. Y así cerramos hoy, pero estad atentos porque pronto veremos si nuestro protagonista decide pasar por fin al ataque directo. Vais a flipar porque este humilde mago de escudos está a punto de dar una lección de humildad absoluta. Gunther no entendía nada, pero antes de que pudiera reaccionar, un proyectil transparente salió disparado de la mano de Blake. El impacto dio de lleno en la cara de Gunther, mandándolo a rodar por los suelos hasta estamparse contra el muro. Los magos no daban crédito al ver a su vicecapitán por los suelos, mientras él se levantaba furioso exigiendo una explicación. Gunther gritaba que las barreras no atacan, pero Blake, con toda la calma del mundo, le soltó que solo la movió.
Demostró la técnica allí mismo, dejando a Gunther fuera de sí, jurando que las barreras deben ser estáticas por ley. Blake se encogió de hombros explicando que tras 30 años montando muros, ya les había cogido el truco a moverlos. Incluso bromeó sobre si eso era hacer trampas, mientras el resto de los magos empezaban a murmurar entre ellos asombrados. Se preguntaban si este tipo era más fuerte que su jefe, viendo que Blake no tenía ni un solo rasguño tras el duelo. Al oír los cuchicheos, Gunther entró en cólera. No podía aceptar que un don nadie lo estuviera dejando en evidencia así. Ojo a esto, porque Gunther ve que su reputación peligra y decide jugar sucio haciendo una señal a sus hombres. Lanzaron una bola de fuego a traición por la espalda, pero el escudo de Blake reaccionó solo, protegiéndolo de las llamas. La multitud se quedó de piedra, pero Alice sonreía. Blake, como si nada, se giró preguntando qué había pasado. Pensaba que le había dado una piedrecita. Gunther, pálido, comprendió que la barrera de ese hombre tenía voluntad propia. ¿Pero qué demonios es este tipo?, murmuraba Gunther, mientras Alice miraba a Blake con un orgullo inmenso en su mirada. Él ya había demostrado su valía, pero un Gunther rabioso se negaba a terminar el duelo con semejante humillación pública. Concentró todo su maná en un último golpe desesperado, preparando un hechizo de fuego prohibido de nivel avanzado. Los aprendices huyeron despavoridos al sentir el peligro inminente. Gunther rugió a Blake que ese sería su final definitivo. Lanzó una llamarada colosal con toda su potencia, pero Blake ni siquiera pestañeó mientras el fuego se le echaba encima. El pánico estalló entre los presentes, pero Alice mantenía la calma total. Ella ya sabía de lo que era capaz. Aunque una barrera normal no aguantaría eso, ella recordaba cómo Blake aniquilaba demonios solo moviendo sus escudos en el pasado. Tal como esperaba, Blake anuló el gran cañón de fuego sin esfuerzo, dejando a Gunther en un estado de shock absoluto. El villano cayó de rodillas, repitiendo como un loco que aquello era imposible. No asimilaba su derrota total. Fijaos bien en la cara de Gunther, porque acaba de darse cuenta de que no es nadie comparado con Blake. Alice anunció con orgullo la victoria de Blake, declarando que el escuadrón de barreras por fin había triunfado ante todos. Insistió en que Blake era más que digno de entrar en la Orden Real, pero Gunther seguía ladrando tonterías entre dientes. Exigía saber dónde estaban los otros magos de barrera, justo cuando llegaron los investigadores reales con noticias muy oscuras. Resulta que la mayoría habían muerto o escapado tras robar los fondos del reino, abandonando sus puestos sin mirar atrás. Fueron desapareciendo uno a uno, dejando a Blake como el único guardián capaz de mantener el gran sello del reino. Ahora Blake entendía por qué su maná no paraba de crecer. Estaba sosteniendo él solo toda la frontera contra los demonios. Gunther no podía creerlo. ¿Cómo iba un solo hombre a proteger un territorio más grande que todo su propio reino? Le gritó al investigador si estaba seguro de lo que decía, Blake manteniendo ese escudo gigante él solito. Alice sonreía satisfecha. Su pupilo había superado cualquier expectativa, pero entonces una voz imponente interrumpió el jaleo en el patio. Una figura imponente entró en escena exigiendo silencio. Gunther se quedó helado. Era Lancelot, el capitán de la primera división. Todos se quedaron de piedra al ver al guerrero más poderoso del reino tan cerca por primera vez en sus vidas. Lancelot, con voz de mando, ordenó a Gunther que le explicara de inmediato qué clase de escándalo estaban montando allí. Alice se adelantó y le explicó al capitán que ella misma había recomendado a Blake para la Orden de Magos. Pero Gunther dudó de Blake y forzó este duelo para humillarlo. Lancelot miró a Alice pidiendo confirmar si aquello había sido un duelo oficial, a lo que ella asintió sin dudar. Gunther echaba chispas por los ojos, pero Blake seguía impasible. El capitán se giró hacia el vicecapitán con gesto serio. Le soltó directamente que parecía haber perdido. Gunther, balbuceando, intentó decir que solo estaba conteniéndose con el novato. Decía que no era propio de él masacrar a un simple protector, pero Lancelot le cortó en seco sin ninguna piedad. Dijo que ya bastaba de excusas patéticas. La rabia consumía a Gunther, pero no se atrevía a rechistar ante él. El miedo a la autoridad de Lancelot lo mantuvo mudo. El capitán se acercó a Blake valorando su talento real. Y así es como nuestro protagonista se une a la élite. Creedme, nunca hay que subestimar a un buen escudo. Atención, porque hoy veremos cómo un veterano rompe todas las reglas de este reino. Tras humillar al vicecapitán de la quinta división, Guntero, ya nadie podía cuestionar su inmenso poder. Aún así, Blasco dudaba, ¿podría un simple protector de muros encajar en la élite tras 30 años? Entonces apareció la joven Alicia, radiante, para felicitar al hombre que todos los nobles subestimaban. Ella siempre supo que era especial. Blasco, humilde, le dio las gracias por su apoyo incondicional. Querían celebrar, pero la sombra de Don Lanzar apareció de la nada cortando el buen rollo.
Preguntó con frialdad si creía tener tiempo para fiestas mientras otros hechiceros la escoltaban a la fuerza. Alicia gritaba por ayuda mientras la arrastraban al trabajo, pero el deber en el cuerpo era sagrado. Don Lanzar miró fijamente a Blasco. Tenía curiosidad por saber qué tipo de vínculo compartía con ella. Nuestro protagonista respondió con calma, solo eran conocidos, nada más que un encuentro fortuito entre caballeros. El líder asintió, pero le lanzó una advertencia clara: muchos buscan la gloria usando a los héroes. Lanzar se marchó, dejando atrás a un Guntero que hervía de odio puro contra el nuevo recluta. Días después, Blasco llegó a los dormitorios reales. La grandeza del edificio lo dejó sin palabras. Entró con nerviosismo, buscando su habitación entre pasillos que parecían palacios. Estaba fuera de su elemento. Fijaos bien en estas chicas, porque sus murmullos representan lo que todo el reino piensa de él. Se burlaban de su ropa vieja y su edad. Para ellas, parecía un simple campesino sin linaje. Incómodo por las miradas, Blasco apretó el paso. Necesitaba encontrar su refugio lo antes posible. Finalmente halló la habitación 206. Respiró hondo, llamó con suavidad y decidió entrar a conocerse. Allí estaba Silvano, un aprendiz de 16 años que lo miró con total desprecio y confusión. Blasco se presentó como su nuevo compañero de cuarto, pero la respuesta del chico fue un golpe. ¿Qué hace un viejo aquí? Silvano no podía creer que compartiría techo con alguien tan mayor. De lo que estáis pensando, lo que Blasco cuenta suena a mentira total para cualquiera. Le gritó que dejara de mentir. En este reino, nadie creía que un anciano derrotaría a Guntero. El chico empezó a temblar de pura rabia. Blasco, preocupado, intentó calmarlo, pero fue en vano. Silvano sentía que su carrera estaba acabada por culpa de este supuesto mentiroso en su equipo. Resulta que los compañeros de cuarto formaban escuadrón en la nueva división de entrenamiento militar. Blasco se disculpó por su edad, prometiendo que daría todo para no ser un estorbo inútil. Silvano se ablandó un poco, sintiéndose culpable. Notó que el pelo de Blasco era un desastre. Dijo que ese cabello le molestaría al luchar y se ofreció a cortárselo allí mismo por piedad. Minutos después, con un nuevo estilo, Blasco se sintió renovado y agradeció el gesto del joven. De pronto, el pánico. Silvano recordó que el entrenamiento empezaba ya, debían cambiarse a toda prisa. Se reunieron con Teresa y Clara, dos aprendices más. El choque cultural estaba a punto de estallar. Teresa preguntó con asco quién era el anciano. Clara simplemente admitió no haberlo visto nunca. Silvano confirmó que estaba en su equipo. La noticia cayó como un rayo en medio del patio. Teresa explotó, no entendía qué hacía un viejo entre reclutas jóvenes, le parecía algo totalmente absurdo. Clara intentó suavizar el golpe, pero Teresa sabía que todas pensaban exactamente lo mismo por dentro. Blasco mantuvo la compostura, sabía que era el único veterano rodeado de niños con sueños de gloria. Un oficial superior apareció para presentarlo formalmente ante todo el grupo de jóvenes hechiceros aspirantes. Se presentó como un mago de barreras. Los susurros sobre su victoria ante Guntero empezaron a circular. Muchos dudaban de la historia. Un hombre así venciendo a un vicecapitán, imposible para estos novatos. Clara y Teresa desconfiaban, mientras Silvano sentía que su destino estaba condenado por la debilidad de Blasco. Desde las sombras, Guntero observaba con ojos de serpiente. Juró que Blasco pagaría por aquella humillación pública. El superior anunció que su división final dependería solo de su rendimiento en las próximas pruebas. Blasco comprendió el desafío, aún no era oficial, debía ganarse su lugar con sangre. Acompañadme, esto apenas comienza. Escuchad bien, porque vosotros y yo vamos a ver cómo el oficial anuncia su primera misión, pura supervivencia extrema. Los reclutas deben cazar monstruos en el bosque de alquimia, sumando puntos según su valía durante la dura cacería. Tienen 2 semanas para lograrlo, pero el pánico estalla al saber que ese bosque es famoso por sus gases venenosos. Al oficial no le importa el peligro y simplemente dice que es mala suerte mientras les ordena marchar ahora. Mateo recoge su equipo mientras Bernardo, temblando de puro miedo, murmura que están acabados antes siquiera de empezar la misión. Ese bosque no es para novatos. Bernardo le suplica a Mateo que por favor no sea un estorbo para el equipo. Mateo asiente con calma absoluta. Entonces, el oficial ordena a todos subir a los carruajes de dragón por escuadrones. Los llevan a distintos puntos de inicio dentro de la espesura. Todos suben sin sospechar lo que se viene encima. Mientras avanzan, Gontran ya está planeando en secreto cómo hacer que la vida de Mateo sea un auténtico infierno allí. Tras horas de viaje, llegan al destino. Bernardo grita horrorizado al ver el lugar, preguntándose en qué infierno se han metido. Está aterrado. ¿Por qué demonios los han dejado en la cima de una montaña tan alejada de su objetivo real? Ahora prestad atención aquí, porque parece que a nuestro grupo le ha tocado la peor parte en este sorteo tan injusto.
Bernardo grita desesperado que todo ha terminado. Él soñaba con ser un gran mago real, pero esto parece su sentencia. Teresa pierde la paciencia y llama patético a Bernardo, recordándole que como líder debería mostrar algo de coraje real. Le exige que diga algo motivador, pero Bernardo estalla en rabia gritándole que se calle, pues no pidió ser líder. Está furioso porque lo nombraron jefe de grupo de la nada. La tensión en el equipo es totalmente insoportable ahora. Mateo interrumpe la pelea, lo que molesta a Bernardo y Teresa, quienes le preguntan con irritación qué es lo que quiere. Con calma, Mateo sugiere mirar el mapa para situarse. Necesita saber exactamente dónde están parados antes de dar un paso. Los otros dos se miran en silencio hasta que Bernardo abre el mapa y señala su posición actual con mucha desgana. Clara comenta que están lejísimos del objetivo, pero quizás lleguen si se dan prisa. Teresa duda que sea posible. Mateo pregunta si deben partir ya y Bernardo acepta a regañadientes, viendo que no hay otra opción razonable. Teresa suspira frustrada pero les pide que se preparen para el largo viaje. Tienen un camino muy duro por delante. Comienzan el descenso de la montaña y caminan durante horas. Bernardo no deja de quejarse de que el equipaje pesa demasiado. Teresa, agotada, pregunta tartamudeando si falta mucho para llegar por fin al peligroso bosque. Clara observa a Mateo y nota algo, a diferencia del resto, este hombre mayor ni siquiera está sudando una gota. Se pregunta si Mateo está acostumbrado a viajes tan agotadores. Pasan las horas y la noche cae sobre el grupo. Al llegar al bosque, Bernardo siente el denso miasma en el aire. Teresa asiente, sabiendo que es un gas mortal. Cualquiera moriría al instante aquí, pero Clara asegura que como magos podrán resistir este aire tóxico sin problemas. Teresa le pide a Bernardo que confirme cuál es su presa. Tienen que estar seguros antes de entrar en combate. Se trata de un dragón de escamas de rango 2. Bernardo señala su nido en el mapa mientras Mateo escucha curioso. Mateo pregunta qué significan los rangos, sorprendiendo a Bernardo. Él explica que los monstruos se dividen en 10 niveles. El rango 1 es el más débil y el 10 el más fuerte. Mateo le da las gracias por la información. De lo que pensáis, Bernardo es un desastre, pero mirad cómo las chicas ya toman la delantera sin esperar a nadie. Teresa les grita preguntando qué hacen ahí parados. Deben seguir moviéndose si quieren sobrevivir a esta noche tan oscura. Bernardo se asusta y corre para que no lo dejen solo. Una hora después, siguen internándose en la espesura. De repente, unos arbustos se mueven. El grupo se pone en guardia y descubre a varios goblins acechando entre las sombras. Bernardo ve que son de rango 1 y lanza un hechizo de fuego, confiado en que puede acabar con ellos solo. Logra golpear a uno, pero los otros dos saltan hacia él al mismo tiempo, haciéndole entrar en pánico de inmediato. Antes de que lo toquen, una ráfaga de poder mágico corta a los monstruos en pedazos. Ha sido la intervención de Teresa. Ella regaña a Bernardo por bajar la guardia. Él se sienta dolorido, sujetando su brazo herido mientras refunfuña por la ayuda. Dice que no necesitaba que interfirieran. Clara nota la herida y comienza a curarlo con su magia mientras Mateo observa. Bernardo se disculpa y agradece la cura. Mateo sigue en silencio observando, lo que enfurece a Bernardo, quien reclama ayuda. Teresa le recuerda que él mismo dijo que podía solo. Bernardo le grita, pero acaba pidiendo perdón a Mateo. Él se disculpa, pero creedme, vosotros y yo sabemos que el verdadero horror está a punto de caer sobre ellos. Poco después, un monstruo salta sobre Bernardo. Mateo lo ve y finge tropezar para salvarlo sin mostrar su verdadera fuerza. Escuchad con atención. Beltrán hizo que pareciera un accidente y Esteban esquivó al monstruo sin notar el peligro real. Preocupado, le preguntó a Beltrán si estaba bien y qué estaba haciendo. Él se disculpó mientras apoyaba su mano contra el suelo para estabilizarse, pero en realidad lanzaba un hechizo, diciendo que había encontrado un camino al caer. Sugirió ir por allí, señalando una zona abierta. Esteban aceptó al ver la ruta despejada y el grupo avanzó. Avanzaron hacia allá. Teresa llamó a Clara y ella respondió. Sin que lo supieran, Beltrán eliminaba monstruos en silencio por detrás. Usaba su magia para limpiar el rastro. Clara sintió algo de poder y se giró, pero no vio nada extraño. Poco después, Beltrán dijo que oía agua cerca y señaló al frente, al llegar a las orillas de un lago. El grupo descansó un momento vigilando a las bestias acechantes. Beltrán sugirió reanudar la marcha tras un breve respiro necesario. Tras horas de viaje, cayó la noche y decidieron acampar. Los jóvenes magos durmieron mientras Beltrán montaba guardia en solitario. Una bestia enorme se acercó gruñendo e intentó morderlo, pero la barrera de Beltrán se activó bloqueando el ataque feroz. Repelió al monstruo que huyó dolorido. Esteban se despertó asustado por el estruendo y preguntó si Beltrán escuchó algún ruido. Él respondió tranquilo que todo estaba normal. Esteban se ofreció para hacer el siguiente turno de guardia, pero Beltrán declinó.
Le aseguró que estaba bien y que le avisaría si fuera necesario. Esteban agradeció el gesto y volvió a dormir. La barrera protegía silenciosamente toda la zona. Al día siguiente, al retomar el viaje, Esteban notó algo muy inusual en el camino. No había ni un solo monstruo. Comentó que era inquietante que todo fuera tan bien a pesar de la dificultad. La marcha seguía siendo dura. Clara observaba a Beltrán de reojo, pensando que era muy raro enfrentarse solo a enemigos débiles. Recordó los rumores sobre cómo Beltrán derrotó al vicecapitán Gonzalo y empezó a sospechar que algo más estaba ocurriendo allí. ¿Estaría Beltrán influyendo en todo? Dorotea intervino diciendo que la falta de monstruos fuertes era una verdadera bendición. Estaban agotados de tanto caminar. Dijo que encontrarse con bestias poderosas ahora mismo sería un desastre total para el equipo. Urgió al grupo a darse prisa hacia el nido del dragón Codo, mientras tanto, lejos de allí, en el reino de Ira. Aquí es donde la cosa se pone tensa, fijaos en Gonzalo, que sonreía convencido de que Beltrán y su equipo estaban muertos. Los envió al lugar más peligroso. Aunque llegaran al bosque de Mecha, la ruta estaba infestada de monstruos letales por doquier. Si lograban llegar al destino, no encontrarían un simple dragón codo, sino una temible salamandra de nivel 4 esperándolos para atacar. Al llegar a su objetivo, el grupo se quedó paralizado de terror al ver a la gigantesca salamandra frente a ellos. Los magos jóvenes entraron en pánico. Teresa gritó que las salamandras podían calcinar aldeas enteras con un solo soplido. Debían huir de inmediato para sobrevivir. Sin embargo, antes de que pudieran reaccionar, algo terrible ocurrió a sus espaldas. Otra salamandra apareció bloqueando su retirada. Esteban cayó de rodillas temblando y balbuceando que todo había terminado para ellos. Teresa y Clara temblaban en silencio absoluto por el miedo. La primera salamandra comenzó a acumular fuego en su garganta. Lanzó una llamarada devastadora hacia ellos. El grupo gritó de terror mientras las lágrimas corrían por las mejillas de Teresa. Ella abrió los ojos confundida al notar que no sentía calor. Sin que lo vieran, Beltrán los protegía con calma total. Seguro que pensabais que estaban acabados, pero fijaos bien en cómo su barrera bloqueaba las llamas mortales ante sus ojos. Clara preguntó incrédula si Beltrán era el responsable. La salamandra lanzó entonces un torrente de fuego aún más fuerte y destructivo. Esteban gritó aterrado que era imposible escapar incluso con la protección. Entonces, Beltrán caminó lentamente hacia el exterior de la barrera. Sorprendió a todos al decirles sonriendo que se quedaran quietos. Esteban, alarmado, le preguntó a gritos qué pretendía hacer solo. Beltrán siguió avanzando sin detenerse. Esteban le gritó desesperado preguntando si planeaba actuar como un simple señuelo para salvarlos. Insistió en que un mago de barreras jamás vencería a una salamandra. Teresa, intentando mantener la compostura, habló con firmeza. Dijo que el sacrificio de Beltrán no sería en vano y ordenó al equipo escapar por el punto más débil del fuego. Al caer la barrera, Esteban protestó furioso gritando que no podían abandonar al pobre anciano a su suerte. Teresa replicó que no tenían ninguna posibilidad de victoria. Clara, observando desde el interior, notó que algo estaba cambiando fuera. Se dio cuenta de que las llamas se debilitaban rápidamente. El equipo miraba confundido sin entender qué estaba pasando realmente. Entonces lo vieron. Beltrán cargó contra la bestia y con una barrera afilada le cortó la cabeza de un solo golpe. El cuerpo de la salamandra colapsó y su cabeza cayó al suelo. El grupo se quedó helado en un silencio sepulcral. No podían creer lo que acababan de presenciar. Beltrán aniquiló al monstruo en un instante, entonces vio a la segunda salamandra. El otro monstruo acumulaba una inmensa cantidad de fuego a su lado. Lanzó un ataque abrasador directamente hacia él con furia. Esquivó el golpe saltando y usando barreras como escudos en el aire. Y así es como se hace, amigos, vaya nivel. Prestad atención, que vamos a ver a Blake esquivando llamaradas, creando una escalera de escudos en el aire. Al alcanzar a la salamandra, Blake conjuró una barrera de cristal en su puño y golpeó con una fuerza devastadora. El impacto fue tan brutal que estampó al monstruo contra el suelo, destrozando la tierra bajo sus pies. Con la bestia derrotada, Blake desactivó sus defensas y aterrizó tranquilamente para recoger todo su equipo. Comentó que aquello era el fin, recordando que ya había cazado lagartos similares cerca del reino demoníaco. Sospechaba que estas salamandras, aunque decían ser de nivel 4, eran probablemente ejemplares mucho más débiles. Los jóvenes magos, aún en shock, corrieron hacia él gritando con asombro y bombardeándolo a preguntas. Querían saber cómo era tan fuerte y si aquello era de verdad una técnica de barrera protectora. No entendían cómo las barreras defensivas podían usarse para atacar, pero Blake respondió con total modestia. Dijo que no se consideraba alguien fuerte, simplemente cazaba monstruos mientras mantenía barreras en la frontera.
Sus palabras parecían restarle importancia a su increíble habilidad ante los ojos de sus compañeros de equipo. Sin embargo, Clara no podía creerlo. Blake no solo usaba barreras para defender o atacar con fuerza. También las usaba como puntos de apoyo para moverse por el aire con una versatilidad nunca antes vista. Concluyó en silencio que aquel hombre no podía ser un simple anciano común del reino. Días después, en los barracones, Gunther reía confiado pensando que Blake debía estar muerto en la montaña. Se sentía victorioso por haber enviado al equipo de Blake a rutas llenas de monstruos y nidos peligrosos. El oficial superior llegó para recibir a los grupos y elogió a un equipo que regresaba con éxito. Gunther observaba desde un lado burlándose, convencido de que era imposible que los novatos lograran sobrevivir. Pero entonces el oficial anunció que el equipo F había vuelto primero, dejando a Gunther paralizado. Aquí es donde la cosa se pone buena. Mirad la cara de shock de Gunther al verlos vivos. Trató de calmarse pensando que habrían huido sin terminar la tarea y que no traerían materiales valiosos. El grito de incredulidad del oficial hizo que Gunther sonriera, creyendo que sus sospechas eran ciertas. Pero el oficial exclamó sorprendido al ver un colmillo de salamandra entre los materiales del equipo. Declaró que aquel era el mejor resultado en toda la historia del entrenamiento de los caballeros. Gunther empezó a sudar, incapaz de procesar que unos rechazados y un mago de barreras vencieran a la salamandra. El superior alabó el rendimiento del grupo y anunció que su éxito subiría drásticamente sus notas finales. Les animó a seguir así en el futuro mientras el equipo celebraba con mucha alegría. Luego preguntó a su ayudante si de verdad había nidos de salamandras en esa ruta de entrenamiento. El ayudante respondió confundido que los informes previos solo mencionaban monstruos de nivel muy bajo allí. Mientras tanto, Sven proclamaba orgulloso que no podía creer que estuvieran en lo más alto de la tabla. Sus compañeros le recordaron que el mérito era de Black por derrotar al monstruo y guiarlos a salvo. Clara estuvo de acuerdo, admitiendo que sin él no habrían logrado absolutamente nada. Ben se acercó a Black tímidamente para darle las gracias, pero él insistió en que todos trabajaron duro. Dijo que solo prestó una pequeña ayuda, conmoviendo a Sven con su increíble y humilde actitud. Sus amigos sonrieron y decidieron creer en él, agradecidos por tenerlo como compañero de grupo. Pero Blake sospechaba que aquella desventaja no era casualidad y que alguien quería verlos fracasar. Mientras celebraban, Gunther los observaba de cerca, temblando de rabia y mirando fijamente al mago anciano. De lo que estáis pensando, este tipo no se va a quedar de brazos cruzados y busca venganza. Juró que no dejaría pasar este insulto y planeó su próximo movimiento contra el grupo. Unos días después, el instructor anunció que el nuevo entrenamiento sería una competición entre todos los equipos. Ben comentó que el campo principal estaba muy lleno y sugirió ir al segundo campo de entrenamiento. Clara aceptó y el grupo se marchó, sin notar que Gunther los seguía con un plan malvado. Ya en el sitio, Sven quiso probar las habilidades de Blake, pero este pidió que fuera suave. De repente, Gunther apareció ordenándoles parar y anunció que él mismo se encargaría de darles lecciones. Y así nos quedamos con la intriga de qué planea este envidioso. Volved pronto para saber más. Prestad atención, porque hoy veréis cómo un noble arrogante intenta pisotear a nuestro protagonista en su entrenamiento. Lucía sospechaba que Gunther estaba allí por falta de instructores, pero él notó sus susurros y les gritó. El subcapitán exigió saber de qué hablaban y ordenó al grupo reunirse de inmediato mientras ellos obedecían a regañadientes. Gunther despreció a Adrián llamándolo idiota y ordenándole mirar, para luego ensañarse brutalmente con el resto de los reclutas. El oficial comenzó su instrucción de forma despiadada y apenas unos momentos después, Teresa ya estaba herida en el suelo. Lena corrió a sanar sus heridas mientras Gunther se burlaba de ellas, preguntando por qué no se tomaban el ejercicio en serio. Señaló que si su oponente fuera una bestia real, todos estarían muertos y les gritó que se levantaran de una vez. Declaró que la lección no había terminado todavía, mientras Adrián intentaba acercarse a ayudar a los aprendices que estaban heridos. Pero Gunther le ladró que se quedara quieto, recordándole que tenía órdenes estrictas de no mover ni un solo dedo. Con burla, explicó que solo los instruía porque eran débiles, mientras Adrián lo fulminaba con una mirada llena de rabia. Gunther simplemente sonreía al ver la frustración del chico, pues quería que Adrián se sintiera totalmente inútil ante su presencia. El villano ordenó a los aprendices volver a sus puestos y comenzó a reunir una poderosa magia de fuego en sus manos. Si no podéis posicionaros solos, yo mismo os obligaré, gritó mientras apuntaba su letal conjuro directamente hacia el grupo. Mirad esto, porque aquí es donde Gunther pierde el control y lanza un ataque de fuego letal contra los jóvenes.
Tras la explosión, le dijo a Adrián que sus amigos estaban en un aprieto porque se le había resbalado el hechizo. Guntero le pidió que no se confundiera, alegando que solo era una guía y que jamás pretendió matarlos de verdad. Aunque admitió que quizá se había apasionado demasiado con la instrucción y que probablemente terminarían un poco quemados hoy mismo. Orgulloso, señaló hacia los nuevos reclutas, pidiéndole a Adrián que contemplara el miserable estado en que habían quedado sus compañeros. Pero cuando el humo se disipó, los aprendices estaban a salvo gracias a un escudo mágico que los cubrió por completo. Guntero quedó en shock al verlos ilesos, preguntándose cómo era posible que hubieran resistido semejante impacto de fuego tan potente. Hugo miró su cuerpo, dudando si aquel anciano instructor había creado esa barrera protectora tan perfecta para salvarlos a todos. El subcapitán sospechó de Adrián, pero notó que el chico seguía sin haberse movido ni un ápice de su posición. Mientras tanto, otros instructores de la orden llegaron y se alarmaron al ver el lamentable estado físico del equipo F. Guntero mintió diciendo que les daba consejos avanzados, pero que los chicos ya habían alcanzado su límite por el día de hoy. Pero Hugo gritó que eso no era guía sino acoso, y Teresa añadió con furia que estaba harta de sus abusos. Elena declaró con firmeza que ganarían usando el poder de todos, y los tres miraron a Adrián con absoluta confianza. Él asintió en respuesta y los jóvenes desafiaron a Guntero, pidiéndole continuar la supuesta guía sin rendirse ante sus ataques. No pensaba que esto pasaría, pero mirad cómo el equipo recupera su orgullo y su honor ahora mismo frente al villano. Los demás instructores, conmovidos por su valor, los animaron a resistir y no dejarse vencer por el arrogante subcapitán Guntero. El oficial, acorralado para no quedar mal, aceptó continuar mientras los jóvenes se motivaban para luchar en equipo y ganar. Desató su magia de fuego gritando que jamás le ganarían, lanzando una bola incandescente gigante contra los jóvenes reclutas. Pero ellos ni parpadearon, protegidos por el escudo de Adrián, mientras Hugo se burlaba de que su magia era inútil. Guntero, fuera de sí, los llamó cobardes al ver la barrera protectora, pero los aprendices apuntaron sus hechizos contra él. Hugo le preguntó quién era el verdadero tramposo y bastardo ahora, mientras todos preparaban su ofensiva final contra el subcapitán. Los jóvenes lanzaron su ataque combinado contra Guntero, logrando impactar de lleno en el cuerpo del orgulloso oficial de caballería. Hugo celebró el golpe, pero Guntero, furioso y herido, amenazó con que no se saldrían con la suya jamás por esto. Sus gritos asustaron a los chicos, pero Adrián saltó de inmediato para protegerlos, enfrentándose cara a cara con el villano. De repente, un instructor superior ordenó detenerse y exigió saber qué demonios estaba intentando hacer Guntero con los aprendices. El subcapitán trató de excusarse, pero el superior le mandó callar, harto de oír sus mentiras y sus justificaciones baratas. Le echó en cara que todos conocían su rencor personal contra Adrián y cómo había estado acosando injustamente al equipo. Tras investigar todo, anunció que Guntero quedaba relevado de sus funciones y que debía prepararse para una degradación inmediata. El villano no podía creerlo, preguntándose por qué sufría esto y culpando de toda su desgracia personal al joven Adrián. Poco después, en la sala de la academia, Hugo comentó que Guntero recibió su merecido y todos estuvieron de acuerdo. Lucía añadió que se sentía genial verlo caer, mencionando que incluso el punto de inicio del ejercicio era una trampa. El karma siempre llega, ¿qué os ha parecido la jugada de Adrián? Acompañadme para ver cómo Beltrán pide perdón por los líos, aunque Silvano le dice de inmediato que no es su culpa. Mateo admite que se vieron envueltos en todo, pero Silvano le advierte que no hable así delante de todos sus compañeros. Se reúnen con Beltrán fascinados por su fuerza, alabando sus barreras como algo que jamás se había visto en el reino. A Clara le pica la curiosidad, pero alguien llama a la puerta avisando que la sabia Elia requiere su presencia inmediata. Confundido, Beltrán se señala a sí mismo cuando anuncian que vienen por orden de la dama Elia, la gran sabia. Sin darle tiempo a reaccionar, la mujer lo arrastra fuera de la habitación, diciendo que deben partir ahora mismo hacia allá. Todos se preguntan si se refieren a Elia, la legendaria heroína, mientras Clara intenta descifrar quién es Beltrán en realidad. Poco después llegan al reino de Enria, directos al prestigioso Instituto de Investigación Mágica para ver a la directora del lugar. Allí los recibe la joven Elia de 18 años, quien saluda a Beltrán con mucha alegría tras tanto tiempo sin verse. Cuando él intenta acariciarle la cabeza, la asistente lo detiene escandalizada, recordándole que Elia es una maga genio muy respetada. Tratarla como a una niña es una falta de respeto, así que Beltrán se disculpa preguntándole si de verdad le molestó. Atentos, porque hoy veremos cómo Beltrán le pregunta si algo le molesta y Elvira va directo al grano. Ella confesó que lo trajo para usar su inmenso poder
y capturar bestias feroces para sus experimentos en la academia. Atrapar monstruos era una pesadilla. Las jaulas físicas no servían de nada porque las criaturas perdían el control y destrozaban todo. Además, estas bestias emanaban un aliento maligno que obligaba a los investigadores a realizar peligrosos estudios de campo muy limitados. Elvira añadió que si lograban llevar especímenes vivos a la Real Academia, podrían estudiar su ecología y sus rasgos más oscuros. Analizar esa niebla tóxica les permitiría, por fin, desarrollar defensas mágicas efectivas contra las amenazas del reino. Beltrán recordó que solo los héroes tenían la bendición divina de la diosa, permitiéndoles ignorar por completo ese veneno ambiental. Eso significaba que solo el grupo del héroe podía cruzar hacia las tierras sombrías, donde la concentración de maldad era absoluta. Retomando el tema, Elvira le preguntó a Beltrán si sus barreras mágicas eran capaces de atrapar monstruos de rango 5. Aquí es donde se pone tenso. Una hechicera interrumpió diciendo que Elvira sobreestimaba demasiado a un simple mago de barreras. Sin embargo, Beltrán respondió tranquilamente que creía poder hacerlo. La mujer, en shock total, le exigió que repitiera esa locura de inmediato. Él reiteró con calma que podía contener bestias de rango 5 o más, haciendo que Elvira finalmente se relajara y sonriera aliviada. Él razonó que si una salamandra era de rango 4, una criatura de rango 5 no debería suponer un problema insuperable. Pero la hechicera le gritó furiosa, acusándolo de inventar mentiras absurdas solo para impresionar a Lady, Elvira aprovechando que estaba presente. Beltrán intentó calmarla asegurando que todo estaría bien, pero la mujer no paraba de llamarlo mentiroso frente a todos los caballeros. Elvira intervino con voz firme, dejando claro que la cooperación de Beltrán ya estaba decidida y no toleraría ni una sola queja más. Esto aterrorizó a las damas, que se disculparon enseguida. Luego, Elvira le pidió a Beltrán que ignorara al Real Cuerpo de Hechiceros. Ella enviaría una solicitud oficial para que su ayuda en la investigación fuera acreditada como parte de su entrenamiento de combate. Ustedes y yo sabemos que esto traerá cola, pues la hechicera empezó a sospechar que Beltrán tenía influencias oscuras sobre Lady Elvira. Beltrán sintió un escalofrío por esa mirada y se preocupó. De repente, Elvira anunció a gritos que partirían hacia las minas de Almagro. Ordenó a todos movilizarse de inmediato. Pocos minutos después, el escuadrón ya estaba listo para marchar hacia la peligrosa zona abandonada. Confíen en mí, lo que viene será épico. Elvira le dijo a Beltrán que era un milagro reencontrarse y le preguntó algo. Bienvenidos a esta historia. Beltrán les contó que vio a Alisa y que estaba de maravilla. Adela rió mucho. Adela comentó que Alisa nunca cambiaría. Reían juntos, irritando a la noble que no entendía la amistad de Beltrán. Adela recordó que, si él no los hubiera rescatado en la selva de la muerte, sin duda habrían perdido la vida. Beltrán rememoró aquella jornada cazando cerca del Reino Oscuro. Estaba en los límites de esa selva tan letal. De pura casualidad, encontró a alguien con vida bajo el ataque de bestias. Corrió a salvarla sin pensarlo 2 veces. Al preguntarle a Alisa si estaba herida, ella le suplicó que ayudara a sus amigos. Él no dudó ni un segundo. Cargó con Alisa y buscó por la zona. Atentos aquí, porque pronto encontró a Adela rodeada de horribles monstruos. Adela explicó que ese bosque nubla los sentidos de cualquiera. La gente se separa y vaga sin rumbo fijo. Ella repitió que le debían la vida y le agradeció de nuevo por su ayuda. Fue un gesto realmente noble. Beltrán susurró que no hizo nada especial. Ella rió y le dijo que seguía siendo el mismo de siempre. De pronto, unos niños pasaron corriendo y jugando. Beltrán los miró pensando en lo mucho que se divertían. Confesó que mantenía barreras mágicas solo desde los 9 años. Envidiaba esa libertad que él nunca pudo tener. Fijaos bien, porque vosotros y yo vamos a descubrir cómo la triste soledad de Blake deja a Eda sin palabras. Ella presume de ser una genio nata de la magia que jamás jugaría con niños, pero su mirada cuenta otra historia. Al observar a los pequeños su expresión, se entristece por un momento antes de llegar a la mina de Borbón. Ese lugar abandonado tiene mucho más miasma de lo esperado y la dama advierte que el peligro es extremo. Parecía un suicidio para cualquiera excepto para ella, así que Eda le pide a Blake que cree una barrera mágica. La noble duda de que algo así sea posible, pero nuestro protagonista responde con toda la calma del mundo. Ella grita que eso es imposible, pero sin decir ni una sola palabra, Blake comienza a liberar su poder. Se adentra en la niebla oscura, mientras la aristócrata advierte que entrar en esa densidad de miasma es pura locura. Lo tacha de imprudente por querer lucirse, pero Blake se gira y pregunta tranquilamente si piensan quedarse allí fuera. Están en shock al verlo vivo. Eda admite que el escudo de Blake es incluso más impresionante de lo imaginado. Deciden dejar atrás el carruaje de dragones, ya que es imposible que esa enorme estructura entre en la mina ahora.
El asombro crece mientras avanzan por la cueva, sintiendo cómo esa cúpula de energía los mantiene a salvo del peligro. Es un nivel de protección jamás visto, aunque la arrogante noble insiste en que bloquear miasma no es para tanto. A medida que se sumergen en la oscuridad, Blake nota algo extraño. No hay ni un solo monstruo cerca de ellos. Eda explica que debe haber un pozo de miasma profundo, lo que sugiere que algo muy grande lo está provocando. Podría ser una bestia, un objeto maldito o incluso un fenómeno natural oculto en las entrañas de esta montaña. Los objetos malditos, ya sean creados por el hombre o naturales, son auténticas fábricas de podredumbre mágica pura. A veces nacen monstruos tan poderosos que saturan el aire, creando un ciclo vicioso donde la oscuridad engendra más horror. Es una espiral sin fin y el rey demonio es el ejemplo definitivo de esta pesadilla viviente que nos acecha. Curiosamente, al eliminar la fuente del miasma, todas las criaturas nacidas de ella simplemente se desvanecen en el aire. Pasó lo mismo cuando el rey demonio cayó. La mitad de los engendros del reino oscuro desaparecieron al instante. Pero no todos se fueron. Blake sonríe mientras escucha esta lección de historia mágica que Eda comparte con nosotros. Entender este principio es la clave para crear defensas reales, lo que convierte su misión en algo vital para todos. Eda se distrae y no ve una piedra, casi tiene una caída muy fea. Por suerte, Blake la atrapa justo a tiempo. Ella se pone roja de la vergüenza por el contacto tan repentino. Él le advierte sobre el suelo irregular y con toda la caballerosidad del mundo se ofrece a llevarla en hombros. La noble lo aparta bruscamente gritando que no la trate como a una niña. La tensión se nota en el aire. Le recuerda que Eda es una maga prodigio, superior a cualquier humano común. Eda intenta calmar las aguas rápidamente. Siguen adelante hasta una cámara saturada de oscuridad. Prestad atención, algo enorme se está moviendo entre las sombras. Un rugido ensordecedor sacude la cueva. Es un minotauro de nivel 5 y parece que tiene hambre de batalla. Blake sugiere capturarlo, pero la dama lo ignora y ordena a sus hombres que se encarguen de la bestia ellos mismos. Los magos lanzan sus mejores hechizos, pero el minotauro ni se inmuta. Es más, parece que se está riendo de ellos. Desvía cada ataque con un rugido brutal. Nadie puede creer la resistencia de este monstruo. La situación se pone fea. Eda grita que la magia convencional no servirá. Necesitan el poder único de Blake para tener alguna oportunidad de éxito. La noble duda y le pregunta a Eda si realmente puede someter a esa bestia. La presión sobre ella crece. Todos la presionan, llamándola la bruja de la sabiduría. Eda aprieta los dientes ante el peso de esas expectativas irreales. Da un paso al frente con su varita en alto, enfrentándose cara a cara con el minotauro. El miedo es evidente. Blake la observa preocupado mientras ella canaliza su energía. De pronto, el monstruo lanza un bramido que hace vibrar todo. Eda se queda paralizada. El minotauro levanta su hacha gigante y la descarga con una fuerza capaz de partir la tierra. Una barrera impenetrable aparece justo a tiempo, dejando a todo el equipo con la boca abierta por el impacto brutal. En un parpadeo, Blake encierra a la criatura en una prisión de luz. La dama apenas puede articular una palabra coherente. Ella grita que no interfiera, pero Eda le ordena que se calle. Recuerda que Blake está aquí por una razón. Lo trajeron para esto. Aún así, la noble insiste aterrada en que ese escudo no aguantará la furia del monstruo. Eda les pide que miren bien. Esta barrera no solo bloquea, sino que purifica el aire y debilita a la bestia. Su fuerza se desvanece y la dama se queda muda. Vosotros y yo acabamos de ver magia de otro nivel. Confesando que jamás imaginó tal poder, Lady Elvira se acercó al sello, atónita al ver a la bestia de rango 5 totalmente sometida. Ver al monstruo sin fuerzas le pareció una proeza legendaria, pues su propia magia jamás habría logrado un resultado tan asombroso. Tras ver los resultados, Elvira agradeció a Sir Beltrán su captura y ordenó al resto del grupo que debían partir de inmediato. Cruzándose con Beltrán, le sonrió diciendo que él era su salvador y le pidió que siguiera transportando a la bestia de ese modo. Prestad atención a esto, porque mientras Beltrán se preocupaba por su miedo, Lady Elvira ya planeaba el siguiente paso de la investigación. Tras felicitarlos por su éxito, anunció el inicio de los estudios y el equipo quedó mudo ante el imponente minotauro que tenían delante. Frente a la criatura, Elvira golpeó el campo de fuerza y comentó que este tipo de magia era extremadamente práctica para su trabajo. Permitía mover pesos colosales sin esfuerzo, así que le preguntó a Sir Beltrán cuánto tiempo podría sostener aquel conjuro de contención activo. Él respondió que, estando cerca, el efecto era casi perpetuo, pero advirtió que las barreras normales dependen de un flujo de maná constante. Sin energía, el escudo caería, algo que Elvira consideró un grave problema y buscó de inmediato una solución alternativa para el transporte.
Una asistente sugirió usar el propio poder de Lady, Elvira, para asegurar a la bestia de nuevo y evitar riesgos innecesarios durante el viaje. Pero Beltrán mostró un sello sagrado que resolvería el dilema, provocando que la asistente se preguntase si había algo que este caballero no supiera. Creedme, aquí es donde descubrimos que nuestro protagonista es un genio absoluto. Elvira le interrogó sobre aquel extraño círculo mágico de poder. Explicó que era un diseño propio para sellar las tierras oscuras, capaz de mantener la energía por sí solo, sin intervención externa continua. Funcionaba sin recarga constante. Al oírlo, Lady Elvira recordó haber visto una estructura similar en las fronteras del dominio sombrío hace tiempo. Confesó que jamás conoció un círculo así y admitió que su inventor debía ser un erudito de una inteligencia superior a la media. Beltrán rió con modestia y le dio las gracias, dejando a la noble en shock. Ella le preguntó si él era el verdadero autor. Él asintió con naturalidad. Resulta que lo diseñó cuando solo tenía 9 años, un talento que deja a cualquiera sin palabras por completo. Explicó que hace 30 años, mientras la bruma oscura devoraba el reino, los mejores magos se unieron para frenar la gran crisis nacional. No tenían suministros ni apoyo, así que al principio debían sostener el sello mágico manualmente, sin descanso alguno bajo el sol ardiente. Nadie podía abandonar su posición. Para salvarlos, Beltrán ideó un sistema que almacenaba el poder mágico en contenedores especiales de energía pura. Al inyectar maná en el círculo, el sello aguantaba semanas, permitiendo por fin que los agotados magos pudiesen descansar y alimentarse debidamente. Con 100 hombres recargando energía, el plan original era rodear todo el dominio sombrío con esta magia para erradicar la amenaza de raíz. Pero al final, él fue el único que permaneció en pie para completar la titánica tarea de sellar el mal en el horizonte. Sostuvo solo una carga de maná inmensa, un esfuerzo casi suicida que dejó a todo el laboratorio real en un silencio absoluto. Me pongo en su lugar y yo también estaría alucinando. Lady Elvira, eufórica, le gritó que su logro era una hazaña legendaria. Le preguntó por qué no presumía de semejante hazaña, pero él simplemente dijo que no era para tanto, restándole importancia a su heroísmo. Puso sus manos sobre el sello y pidió volver al trabajo. Entonces, el caballero comenzó a canalizar su inmenso poder mágico nuevamente. Preguntó si podía proceder y rodeó al Minotauro con una nueva protección arcana que brillaba con una intensidad abrumadora en la sala. Aseguró que el campo aguantaría varias horas y prometió no alejarse mientras realizaban sus experimentos por pura precaución ante cualquier posible fallo. Con una sonrisa, Elvira agradeció su apoyo y ordenó al equipo que iniciaran el análisis de la bruma oscura de la gran bestia. Los investigadores asintieron con fervor y se sumergieron en su labor mientras el tiempo pasaba volando entre tubos de ensayo y pergaminos. Mientras el equipo trabajaba sin descanso, Beltrán vigilaba a la criatura. Al caer la noche, el cansancio venció a casi todo el personal. Solo quedaban el caballero y la noble. Beltrán se percató de que Lady Elvira era la única que seguía despierta bajo los candiles. Concentrada en sus pergaminos, ella le indicó que tenía aposentos listos en la academia y le pidió que descansara si lo deseaba de verdad. Podía retirarse sin reparos, pues su presencia solo era vital para recargar el sello mágico cuando la energía acumulada se agotase por completo. Él se interesó por su bienestar, pero ella insistió en que su deber era proteger al pueblo de la amenaza de los monstruos. Debía salvar a quienes temían la podredumbre oscura. Conmovido por su entrega, Beltrán decidió quedarse a su lado vigilando durante toda la noche. Elvira le preguntó si lo hacía por cortesía, aclarando que no necesitaba su lástima ni que se forzara por ella en el trabajo. Él mintió diciendo que temía un fallo en el sello, alegando que era su primera vez usando este método fuera del dominio sombrío. La noble le permitió quedarse a su antojo. Así pasó una semana entera de trabajo incansable entre las frías paredes del laboratorio real. 7 días después, la rutina seguía igual. Los investigadores se retiraban al anochecer, dejando a la pareja a solas rodeados de antiguos libros. Mientras Elvira seguía absorta, Beltrán anunció que saldría un momento. Ella apenas le hizo un gesto de despedida sin levantar la vista cansada. Al salir, abordó a la asistente para hacerle una pregunta privada. Quería entender mejor el funcionamiento interno de aquel lugar de estudio tan extraño. Y así os dejo con esta duda, que descubrirá Beltrán, preguntó por qué todos se marchaban pronto dejando a la noble sola allí. Vengan conmigo, esta historia les romperá el corazón. Eda se marchó y la dama le prohibió entrometerse llamándolo forastero. Blake respondió que Eda investigaba sola y les reprochó si de verdad no pensaban mover un dedo para ayudar a la pequeña. La mujer replicó que él no entendía nada, pues Eda era un genio y la gente común no podía ayudarla en absoluto. Añadió que no solo destacaba en las artes arcanas, sino también en la teoría,
y que nadie era capaz de seguir su ritmo. Según ella, aunque cumplían con su jornada, quedarse más tiempo solo serviría para estorbar el brillante trabajo de la investigadora real. Dándole la espalda, la dama le soltó a Blake que se marchara a su casa, alejándose con una indiferencia que resultaba bastante molesta. Blake suspiró frustrado y regresó al laboratorio, donde encontró a la pobre Eda profundamente dormida sobre su escritorio tras un largo día. Notó las ojeras bajo sus ojos y le puso su abrigo con mucha suavidad para que estuviera abrigada mientras dormía en el laboratorio. Días después, Eda anunció el almuerzo y todo el equipo salió corriendo emocionado mientras charlaban sobre el banquete de la gran cafetería. Sola en la sala, la pequeña sacó un simple trozo de pan. Blake le dijo que ella había estado demasiado tiempo encerrada allí. Sugirió que se tomara un descanso real, pero ella respondió que planeaba descansar en su habitación y se disculpó con él. La niña lamentó retenerlo siempre allí, a lo que Blake rió asegurándole que se quedaba porque él mismo así lo deseaba de verdad. Eda le pidió que no se preocupara tanto y que fuera a comer, algo a lo que nuestro protagonista accedió muy a regañadientes. En el comedor vio a los otros caballeros disfrutando del festín. Uno comentó que la dedicación de Lady Eda era simplemente admirable. Otros asintieron con orgullo, diciendo que su nivel era tan alto que ellos solo serían un obstáculo en las investigaciones que ella realizaba. Presten atención aquí, porque esto me enfurece. Decían que ella era tan brillante que ellos solo serían un estorbo en el trabajo. Alabaron su capacidad para capturar bestias por su cuenta y recalcaron que su genialidad era suficiente para resolver cualquier problema difícil del reino. La noble les dijo a todos que podían confiar plenamente en Eda, pues su mente privilegiada era la solución para cualquier obstáculo real. Dijo que era el tesoro del reino de Enria y que, mientras la siguieran, todo saldría bien para la nobleza del lugar. Blake no pudo callarse y les dijo que no estaba de acuerdo, lo que hizo que el grupo se levantara furioso exigiendo explicaciones. Blake les dijo seriamente que alabarla y dejarle todo el trabajo no era lo que unos adultos responsables deberían hacer con una niña. Les recordó que Eda solo tenía 13 años. La dama le gritó furiosa que no la tratara como a una niña pequeña e indefensa. Insistió en que era la mejor maga de la historia. Los demás asintieron, convencidos de que su talento la convertía en alguien madura. Afirmaron que, aunque pareciera una pequeña, por dentro era una mujer adulta y que Blake simplemente no entendía cómo funcionaba todo allí. Admitió que ella era brillante en las artes arcanas, probablemente más capaz que cualquier adulto presente en esa mesa de investigación real. Pero argumentó que eso no significaba que fuera madura emocionalmente. Les recordó cómo ella miraba con envidia a otros niños del reino. También mencionó el miedo que sintió al enfrentarse al monstruo. Eda solo actuaba así para complacer a los adultos que la rodeaban siempre. Acercándose a la dama, Blake les preguntó si de verdad podían afirmar con esa seguridad que Eda era una adulta hecha y derecha. Les cuestionó si alguna vez habían tenido una charla honesta con ella, o si siquiera habían intentado comprender sus sentimientos de soledad profunda. Ustedes y yo sabemos que tiene razón. El grupo calló y la dama no pudo encontrar palabras para responder a su acusación. De repente, uno de los hombres se llevó a la dama y ordenó a todos que se marcharan, dejando a Blake solo y frustrado. Pasaron junto a una Eda agotada que los observaba, pero ninguno de esos supuestos compañeros fue capaz de dirigirle la palabra en absoluto. Blake intentó acercarse para explicarle lo ocurrido, pero ella le dio la espalda y se marchó rápidamente, dejándolo sumido en una gran preocupación. Esa noche, mientras Blake reflexionaba en sus aposentos, alguien llamó a su puerta. Era Eda, pidiéndole un momento para poder hablar a solas. Con mucha suavidad, él hizo que se sentara en su cama y le sirvió una taza de té caliente para calmar sus nervios. Ella se disculpó por las molestias, pero Blake se limitó a ponerle su abrigo sobre los hombros, recordándole que la noche era fría. Eda le agradeció el gesto y bebió un sorbo, comentando en voz baja lo reconfortante que era sentir el calor de aquella bebida. Tras terminar el té, se hizo un silencio hasta que ella pidió perdón por haberlo involucrado en sus complicados asuntos personales del día. Blake le llevó la contraria, diciendo que fue él quien se entrometió, y luego le preguntó si su vida siempre había sido así. Eda confesó que al principio tenía mucho entusiasmo, pero que al trabajar con otros, las cosas empezaron a cambiar de forma muy amarga. Empezaron a llamarla la bruja prodigio y sus expectativas se desviaron, buscando solo que ella les facilitara la vida y el trabajo duro. Blake le preguntó si su carga de trabajo aumentaba mientras el resto no hacía nada, y ella asintió confirmando esa triste y solitaria realidad. Explicó que la gente a su alrededor siempre acababa alejándose. Luego se sinceró sobre su pasado, revelando que nació en una aldea humilde.
Nació de padres humildes, sin linaje noble ni magia, pero aprendió idiomas siendo apenas un bebé. Ustedes y yo veremos su ascenso. Sus padres eran aldeanos sin linaje noble. Pese a esto, ella era especial. Seguid conmigo para ver cómo sigue. Acompañadme en esta historia, donde la pequeña Elara descubrió un antiguo grimorio y quedó fascinada por el arte de la magia. Sus padres, al notar su talento, le dieron la mejor educación real, sumergiéndola en un mundo de hechizos y saberes infinitos. Pronto, todos en el reino la aclamaron como una genio, cargando sobre sus hombros el peso de unas expectativas asfixiantes. Lara nos cuenta cómo fue obligada a madurar prematuramente, pues el mundo cree que los prodigios no pueden ser simples niños. Para los magos de Valoria, investigar y combatir es el único camino, así que la prepararon para la guerra siendo muy pequeña. Desde los 6 años, luchó desesperadamente por no decepcionar a sus padres, intentando ser la gran hechicera que todos ellos querían. Para los adultos no era una hija, sino un arma prodigiosa, y ella se desvivía por encajar en ese cruel molde. Apretando sus puños con fuerza, Beltrán le preguntó con dulzura si su mayor miedo era enfrentarse a las bestias del bosque. Sorprendida, ella le preguntó cómo lo sabía. Beltrán le recordó que vio su terror cuando la rescató de aquel cruel ataque. Incluso ante el minotauro su mirada la delató. Tímidamente, ella confesó que Beltrán era muy observador y que el miedo la paralizaba. Reveló que en la Orden de los Héroes aguantaba porque los caballeros luchaban delante, mientras ella se escondía en la retaguardia. Ella solo lanzaba hechizos de apoyo desde lejos, pero la sola idea de luchar sola contra un monstruo la hacía temblar. Con voz quebrada, Elara juró que el pánico la consumía y que jamás tendría el valor de enfrentarse a ellos por su cuenta. Beltrán, con voz calmada, le confesó que él también sentía un miedo atroz cada vez que desenvainaba su espada contra el mal. Prestad atención aquí, porque Beltrán admitió que reprimía su terror para poder sobrevivir un día más en este mundo tan cruel. Con el tiempo, ese miedo se volvió un vacío frío. Elara lamentó con tristeza no poder ser tan fuerte como su protector. Él le aseguró que no hacía falta, pero Elara gritó histérica que el mundo entero esperaba ver en ella a una guerrera. Deseaban una leyenda, una genio poderosa. Temblando, se tomó la cabeza diciendo que debía esforzarse al máximo para no fallarles jamás. Sentía que si no derrotaba a los monstruos, sería desechada y olvidada por todos aquellos que alguna vez dijeron amarla con devoción. Recordó los susurros de sus padres preguntándose para qué querrían a una hija que no fuera la mejor maga de la historia. Imaginó a sus maestros despreciándola como una aprendiz sin talento, una simple decepción que no merecía ni un solo segundo de su tiempo. Escuchaba a los aldeanos burlarse y a sus compañeros negándose a seguir a alguien que resultó ser una persona tan corriente. Colapsada, Elara se tapó los oídos suplicando a las voces que no la abandonaran en la oscuridad de su propia soledad interna. Prometió ser perfecta y actuar como una adulta si no la dejaban sola. De pronto, sintió la mano de Beltrán sobre ella. Con un tono reconfortante, Beltrán juró que jamás se apartaría de su lado, y sus palabras fueron un bálsamo para su alma herida. Le dijo que comprendía su dolor y que había sufrido demasiado cargando con un peso que ningún niño debería soportar jamás en soledad. Al preguntarle suavemente si había sido duro, ella rompió a llorar, soltando por fin toda la angustia que llevaba años guardando dentro. Sé que sentís lo mismo que yo al verla abrazarlo así, buscando el consuelo que le robaron siendo apenas un bebé. Gritó que solo quería jugar, comer dulces y disfrutar de su familia, lejos de los laboratorios y los campos de batalla sangrientos. Confesó que, aunque amaba la teoría mágica, odiaba combatir porque le causaba un dolor insoportable y un miedo que no podía controlar. Entre sollozos, preguntó por qué no podía apoyarse en los demás. Beltrán explicó que los niños tienen derecho a ser vulnerables siempre. Pero Elara negó con la cabeza diciendo que, por ser una genio, le prohibieron mostrar cualquier rastro de debilidad ante los demás. Como la sabia de la torre, debía ser un pilar de hierro. Beltrán acarició su pelo, prometiéndole que el esfuerzo podía terminar ya. Le aseguró que, cuando estuviera sufriendo o simplemente no pudiera más, él siempre sería el refugio donde ella podría descansar en paz. Lara lo miró dudosa, preguntando si de verdad podía confiar. Beltrán le dedicó una sonrisa cálida que disipó todas sus oscuras dudas. Cuando ella pidió confirmación, él respondió con firmeza. Elara se abrazó a él, sintiendo un calor humano que no recordaba haber sentido. Apoyó su cabeza en su regazo, permitiéndose por fin cerrar los ojos y relajarse mientras el mundo exterior dejaba de importar tanto. Le dio las gracias en un susurro mientras él le acariciaba la mano, calmando los latidos de un corazón que siempre vivió asustado. Beltrán sonrió al verla tan vulnerable, siendo finalmente la niña que era. Mientras miraba por la ventana, sus pensamientos volaron al pasado.
Recordó el día que salvó a Elara de una horda de bestias. Tras derrotarlas, corrió hacia ella y la encontró colapsada por el pánico. Mientras ella y Alicia descansaban, él iba a reforzar las barreras del castillo cuando oyó a Elara llorar amargamente en sus sueños. Su mano temblorosa buscaba a alguien en la oscuridad. En ese instante, Beltrán vio a una pequeña alma que solo deseaba ser aceptada. Sujetó su mano y, al igual que ahora, ella se calmó al sentir su tacto. Incluso dormida, le suplicaba que no la dejara. Él le susurró que estaba allí y que nunca se iría. Días después, Beltrán caminaba por las calles de la capital del reino. Y aquí es donde lo dejamos. Creedme, lo que Beltrán hará por ella ahora os dejará totalmente sin palabras. Prepárate, porque tú y yo vamos a ver cómo este caballero protege a una pequeña prodigio. Aquí está Beltrán esperando. Sonrió al ver a la joven Elara vestida como una plebeya, libre por fin de sus títulos y pesadas obligaciones. Días antes, Elara intentaba motivar a su equipo de eruditos, pero ellos solo respondían con excusas y un tartamudeo muy nervioso. Aceptaron trabajar mientras ella se esforzaba al máximo, ignorando por completo las miradas de envidia que sus propios compañeros le lanzaban. Beltrán notó el ambiente tenso y, como siempre, al caer la noche todos se marcharon dejando a la niña sola investigando. Al día siguiente la rutina se repitió sin cambios. Elara seguía liderando, pero el equipo parecía cada vez más distante y frío. Pasaron 4 días hasta que Elara, intentando estudiar un tomo antiguo, se dio cuenta de que no podía concentrarse en nada. Aquí es donde todo explota, presta atención. Ella cerró el libro y abrazó a Beltrán gritando que ya no podía más. Confesó entre lágrimas que estaba agotada de ser un genio y que no quería cargar con más responsabilidades sobre sus hombros. Beltrán acarició su cabeza con ternura, reconociendo su gran esfuerzo. Elara se sintió tan a salvo que le pidió más mimos. Él le dio un gran abrazo notando su estrés acumulado, deseando de todo corazón poder hacer algo para verla sonreír de verdad. Le preguntó si tenía el día libre mañana y qué le gustaría hacer para escapar de esa asfixiante rutina de investigación. Ella quería una cita con él, así que al día siguiente se encontraron en el mercado más animado de la capital. Lara temía haber llegado tarde, pero él le aseguró que no fue nada y sugirió que empezaran su aventura por la ciudad. Paseando entre la gente, ambos se maravillaron con los colores de los puestos y la alegría que se respiraba en el aire. Beltrán preguntó si era su primera visita y Elara confesó que desde que entró al Palacio Real nunca había podido salir. Jamás había jugado como una niña normal. Beltrán sonrió diciendo que aquello era perfecto, aunque ella no entendía nada en absoluto. Tomó su mano y la guió con suavidad, explicándole que descubrir cosas nuevas era la parte más emocionante de cualquier viaje. La emoción de Lara se disparó mientras probaban dulces típicos, disfrutando de cada rincón de aquel mercado lleno de vida y magia. De pronto, ella vio a un grupo de niños corriendo. Beltrán la animó a unirse para que jugara como siempre quiso. Verla tan feliz le hizo sonreír, pero pronto el sol se ocultó y llegó el momento de despedirse de sus amigos. Ella miró a su protector con gratitud y le dio las gracias por el mejor día de su vida en la capital. De camino al instituto, Elara se quedó hipnotizada por unas joyas que brillaban bajo la luz de las antorchas de un puesto. Beltrán notó su interés y le preguntó si quería algo, haciendo que la pequeña se pusiera roja como un tomate por la vergüenza. Aunque dudó, empezó a mirar las piezas, hasta que él eligió un collar con un zafiro azul que ella no dejaba de mirar. Él decidió comprarlo de inmediato. Elara entró en pánico e intentó pagar con sus ahorros, pero Beltrán no la dejó intervenir. Le dijo que era un regalo de su parte. Elara quedó en shock viendo cómo el caballero pagaba por la hermosa joya. Ella alzó el collar con orgullo y lo abrazó, con una sonrisa tan pura que el vendedor no pudo evitar soltar una carcajada. El hombre dijo que Beltrán era un padre muy atento, y créeme, tú y yo habríamos reaccionado igual ante su cara de sorpresa. Vieron juntos sin aclarar el lío y volvieron al instituto con el corazón lleno de alegría tras su gran escapada secreta. Una semana después el equipo se reunió. Elara se disculpó tímidamente por no haber encontrado aún la cura contra el miasma oscuro. Pero les contó que ahora entendía el poder de las barreras para bloquear y purificar cualquier rastro de la peste en el reino. Anunció su nuevo plan de reclutar a más magos de escudo para llevar la investigación de defensa a un nivel superior jamás visto. Miró a Beltrán y le pidió que fuera su mano derecha otra vez, a lo que él respondió con un sí rotundo. Él respondió con un sí muy confiado, pero antes de seguir, una dama los interrumpió sorprendiendo a Elara y a Beltrán. El equipo al completo se inclinó, pidiendo perdón con sinceridad, confesando que sus complejos los habían vuelto totalmente dependientes de ella. Cargaron toda la responsabilidad en Elara por ser una genio, mientras ellos descuidaban sus deberes y se volvían cada vez más perezosos.
Admitieron que por pura envidia trataron mal a Beltrán, despreciando a los magos de escudo solo para proteger su orgullo herido. Se disculparon de nuevo, pero Elara les aseguró que no guardaba rencor y que todo estaba perdonado por su parte hoy. Beltrán estuvo de acuerdo con ella, entonces Elara puso su mano sobre la dama para decirle unas palabras que no olvidaría. Le recordó con suavidad que depender solo de una persona era peligroso, animándolos a esforzarse mucho más en el trabajo diario. La dama agradeció su bondad, mientras el resto de magos rodeaba a Beltrán para pedirle disculpas sinceras por sus ofensas pasadas. Confesaron que por fin entendían lo asombrosas que eran las técnicas de barrera, aceptando que era una magia de nivel superior. Mientras todos charlaban animadamente con Beltrán, Elara se acercó a la dama para hacerle una pregunta muy personal en voz baja. ¿Y qué crees que pasó? Prestad atención, porque todo empieza con una disculpa sincera hacia Ana gracias a la intervención de nuestro protagonista, Blake. Sabían que ella sufría y se sentían culpables, pero les faltaba el valor necesario para enfrentar su propia y absoluta impotencia. La dama confesó que Blake los regañó, ayudó a la joven y le devolvió la alegría, dándoles fuerzas para seguir adelante. Al final, concluyó que tanto el joven como sus increíbles técnicas de barrera eran algo sencillamente fuera de este mundo. Eddie asintió con una sonrisa radiante, diciéndole de corazón que Blake era, sin ninguna duda, alguien realmente maravilloso y especial. Al día siguiente, el equipo de investigación y Eda acompañaron a Blake fuera, prometiendo avisarles si lograban algún nuevo progreso mágico. Él prometió esperar y, entonces, ella se acercó para susurrarle al oído si estaría dispuesto a consentirla de nuevo muy pronto. Blake aceptó encantado, sacándole una sonrisa mientras el resto de su equipo observaba la escena con una confusión total y absoluta. Se despidió y se marchó, dándose cuenta de que llevaba tiempo sin pisar la academia y preguntándose cómo estarían sus compañeros. Al llegar a la residencia, Theo le gritó por tardar tanto, mientras Clara lo fulminaba con una mirada cargada de reproche. Ben también estalló diciendo que estaba preocupado y ante tal caos, Black empezó a explicarles todo lo que había estado haciendo. Ben no podía creerlo, pues solo unos pocos elegidos tenían permitido entrar en el prestigioso Instituto Real de Investigación Mágica. Estar con el grupo del héroe parecía imposible. Vosotros y yo nos preguntamos lo mismo, ¿quién es Blake en realidad? Se preguntaban si la magia de barrera era tan poderosa, mientras Blake quiso saber qué tal les había ido sin él. Ben sonrió con orgullo, admitiendo que esperaba esa pregunta, y anunció que le mostraría los grandes frutos de su entrenamiento diario. En el campo de maniobras, al amanecer, Theo, Clara y Sven canalizaron toda su energía mágica en ataques contra los objetivos. Blake observaba en silencio, pero no podía evitar sentir una ligera preocupación al ver el nivel actual de sus compañeros. Ben maldijo frustrado, gritando que debía ser capaz de hacerlo mejor, pero Theo le recordó que la fuerza no llega rápido. De repente, otro grupo pasó burlándose y llamándolos repudiados, diciendo que sus éxitos anteriores fueron solo cuestión de pura suerte. Insinuaron que apenas habían aprobado por los pelos. Sven, furioso, les gritó que dijeran lo que quisieran, sin dejarse amedrentar por ellos. Theo admitió con resignación que era normal que hablaran así, ya que técnicamente seguían siendo los últimos de la clase. Clara estuvo de acuerdo, recordando que siempre ocupaban el puesto final, pero Sven, cada vez más enfadado, exigió una respuesta clara. Iban a rendirse y depender de nuevo del anciano sin esforzarse ellos mismos. Theo gritó que él nunca dijo eso. Ben se marchó furioso jurando que no se rendiría jamás. Theo y Clara se quedaron murmurando, preocupados por su extraña actitud. Blake analizó la situación en silencio. Poco después, encontró al joven guerrero arrodillado frente a él con la cabeza baja. Ben le suplicó que le enseñara magia real. Necesitaba hacerse fuerte o lo expulsarían pronto. Veamos qué decide hacer nuestro protagonista. Blake le preguntó por qué se esforzaba tanto. Sven confesó ser el hijo mayor de una familia de nobles rurales muy humildes. Era el único mago de su linaje y todos esperaban que triunfara, pero la realidad era que sus padres eran pobres. Ben solo quería ganar dinero suficiente para que su familia tuviera una vida digna y lejos de las penurias del campo. Blake lo entendió, pero le recordó que él solo dominaba técnicas de barrera. Sven respondió que aún así quería aprender algo. Blake, viendo su decepción, le propuso enseñarle técnicas de combate avanzadas, algo que hizo que Sven recuperara la esperanza al instante. Eufórico, Sven quiso empezar ya mismo, pero Blake sugirió esperar a mañana. El chico no paraba de darle las gracias emocionado. Al día siguiente, Sven se molestó al ver que Theo y Clara también estaban allí. Theo se burló de sus intenciones. No dejarían que les sacara ventaja tan fácilmente. Clara añadió que no era justo que solo él aprendiera del viejo maestro.
Black explicó que los invitó porque compartían la misma voluntad que Sven. Él tuvo que admitir que quizás aquello fuera cierto. Aunque se quejó por haber sido el único en suplicar primero, Blake se disculpó mientras Clara lo observaba con mucha atención. Ella pensaba que al fin descubriría el gran secreto de su fuerza. Hasta ahora solo lo había observado de forma casual. Pero hoy iba a fijarse en cada detalle. De repente, Blake se giró y le dedicó una sonrisa que la dejó helada. Avergonzada, desvió la mirada y se prometió ser más discreta. Poco después, el grupo llegó por fin al peligroso bosque Mecha. Ben atacó a un lagarto gigante con magia de fuego, dándolo todo para derrotar a la bestia en un combate feroz. Al lograrlo, exclamó con orgullo que él también podía hacerlo solo, pero, de pronto, un ruido aterrador surgió a sus espaldas. Otro lagarto se lanzó sobre él con las fauces abiertas. Antes de que pudiera reaccionar, una barrera afilada apareció de la nada. El escudo cortó a la criatura en 1000 pedazos. Blake le advirtió que nunca bajara la guardia y Sven pidió perdón. Theo gritó que los monstruos se estaban multiplicando rápidamente. Blake avanzó con calma y decidió mostrarles su verdadero y letal poder. Va a crear una espada de barrera. Hacedme caso, esto se va a poner increíble. No os perdáis lo que viene ahora. Y un solo tajo decapitó a los lagartos que lo rodeaban, dejando a Lady Teresa atónita ante semejante demostración de fuerza. Clara quiso saber por qué era tan poderoso, y Sven cuestionó cómo hacía eso siendo un mago defensivo del reino sombrío. Escuchad bien, porque Sir Balardo sonrió diciendo que aquello era una vieja historia bastante larga de contar a estos jóvenes. Tras el entrenamiento descansaron en un lugar seguro y el caballero comenzó el relato de su vida pasada en las tierras lejanas. Todo empezó hace 30 años, cuando era un niño de 9 años con gran talento natural para crear escudos mágicos. Lo enviaron al reino sombrío para mantener barreras contra la niebla corrupta y las bestias que allí habitaban sin descanso. Recibían pagas miserables y raciones escasas de comida, hasta que un día, simplemente, los nobles los abandonaron a su suerte. Al tener que mantener los sellos mágicos activos, no podían moverse de su puesto y apenas tenían tiempo para dormir. Pese al cansancio extremo siguió resistiendo, pero la comida se agotó y los suministros dejaron de llegar por completo al puesto. Llegó a su límite físico, y en ese momento de desesperación, ideó un círculo mágico capaz de mantenerse de forma automática. Clara exclamó que casi nadie podía crear círculos así, y Sven dudó de que un simple niño lo hubiera logrado. Sven le preguntó si no se equivocaba, asumiendo que Balardo debió fracasar en aquel intento tan sumamente difícil y complejo. Pero Balardo respondió que lo consiguió con puro esfuerzo, dejando al pobre Sven en un estado de choque absoluto y total. Explicó que en pocos días perfeccionó un círculo que se alimentaba solo con maná, liberándolo por fin de su guardia eterna. Ese día durmió profundamente y luego le pagó a un mercader para que difundiera su nuevo método entre otros magos. Ahora viene lo difícil, pues su nuevo problema era sobrevivir solo buscando comida y refugio en el peligroso bosque oscuro. El lugar estaba lleno de monstruos y aterrorizado tuvo que huir de vuelta a la seguridad de su escudo mágico. Las raciones llegaban cada pocos meses, pero pronto cesaron y tuvo que aventurarse de nuevo entre los árboles del bosque. Logró recoger algunas setas, pero una bestia lo detectó y lo atacó violentamente, obligándolo a correr rápido por su vida. Sin otra opción, usó su barrera para frenar al monstruo un instante, logrando así refugiarse tras su muro de energía. Había poco que ganar y la niebla era espesa. Además, sus escudos no servían para dañar a los enemigos del bosque. Así que decidió volverse más fuerte y mejoró sus técnicas para poder inmovilizar a las bestias por un corto tiempo. Perfeccionó su técnica de escudos para poder inmovilizar a las bestias por poco tiempo gracias a su constante esfuerzo y práctica. Así pudo recolectar recursos mejor y 3 años después, a los 12, ya cazaba con mucha más soltura en el bosque. Un día un monstruo apareció a su lado, pero lo atrapó fácilmente en un cubo de energía y siguió caminando. Tras años de práctica, sus protecciones eran tan finas que retenían a casi cualquier criatura durante varios minutos sin problemas. Al revisar su maná sintió que había crecido mucho, pero aún le faltaba la capacidad real de matar a los monstruos. Prestad atención aquí, porque aunque sus barreras eran fuertes, no podía matar monstruos ni moverse con ellas en el combate. Decidido a solucionarlo, trabajó 3 años, hasta que a los 15 logró que sus escudos fueran totalmente móviles y rápidos. Bautizó esto como técnica ofensiva y así cazó su primera carne en años, llorando de pura felicidad al poder comerla. Impulsado por el éxito, investigó nuevas formas y texturas para sus escudos, creando un estilo de combate único y letal. Entrenó cada día, hasta que mientras contaba esto un monstruo apareció por sorpresa justo detrás del grupo de jóvenes amigos.
La criatura lanzó una bola de fuego, pero Balardo la bloqueó con un escudo sin despeinarse ni un poco ante ellos. Saltó por los aires ante los ojos de los chicos y creó una espada con energía sólida moldeando su barrera. Cortó la cabeza a la bestia limpiamente, demostrando que sus años de sufrimiento valieron la pena para lograr tales hazañas. Teresa no podía creer que liquidara a una salamandra gigante con un solo golpe limpio, certero y muy letal. Ben admitió que el caballero era demasiado fuerte, pero Balardo les preguntó si de verdad lo decían en serio ahora. Ben comprendió entonces su poder real, Teresa elogió su pasado y Clara pensó en todo el dolor que había vivido. Ella sintió que él era alguien asombroso, aunque el caballero solo la miró con una total confusión ante sus palabras. Balardo les dio una lección asegurando que con entrenamiento ellos también alcanzarían pronto su nivel de maestría y fuerza. Teresa cuestionó si aquella ignorancia era aterradora, mientras Clara pensaba que Sir Balardo era simplemente un hombre rudo y fuerte. Sin embargo, Sven decidió no tener miedo y pensó que si querían ser tan fuertes como él debían intentarlo siempre. En ese instante se escucharon rugidos cercanos y el caballero señaló con gran emoción a dos nuevas presas que venían. Confiad en mí, la acción empieza ahora que el caballero señala emocionado a dos nuevas salamandras gigantes de fuego. Es hora de ver si los chicos han aprendido algo útil de esta increíble y dura historia de supervivencia real. Venga, quedaos conmigo, vamos a ver cómo este genio empuja a sus reclutas a enfrentar lo imposible hoy mismo. Los animó diciendo que con su máximo esfuerzo vencerían a los monstruos, pero ellos gritaban que era algo imposible. No había forma de luchar. Días después, los sabios alababan a Lancelot por su ascenso a capitán tan joven. Admiraban su maestría al completar misiones sin un solo error, justo lo que esperaban del impecable capitán Lancelot. Él dijo que impecable era un título demasiado grande, pero los ancianos elogiaron su maravillosa y noble humildad. Decían que no había nadie mejor que Lancelot para convertirse en el próximo comandante supremo de todo el reino. Tras las despedidas, los sabios se marcharon, dejando que Lancelot comentara a su camarada la elocuencia de los políticos. Su compañero respondió que la valoración de los sabios sobre él era justa. Lancelot es un prodigio para todos. Lancelot creía que lo sobreestimaban, pero su amigo insistió en que no fuera modesto pues todos confiaban en él. Todos dependen de él. Mientras caminaba en silencio, Lancelot pensaba que no era tan excepcional como los demás creían. Se veía como alguien con un poco más de talento, admitiendo que sus artes mágicas se habían estancado últimamente. Atentos que aquí es donde la vida de Lancelot empieza a cambiar. Sin metas claras, se sentía algo perdido. Entendía que el cuerpo de hechiceros debía mantener el orden público, pero sin el rey demonio no había retos. Apenas había oportunidades de enfrentar enemigos fuertes. Aunque la paz era una bendición, él se sentía algo vacío. Se preguntaba cuánto tiempo más debería seguir cumpliendo las expectativas de todos. Realmente se sentía muy presionado por ello. Mientras estaba en su oficina, su asistente entró informando que aldeas cercanas estaban siendo atacadas por monstruos salvajes. Lancelot dedujo que eran criaturas de bajo nivel y sugirió que el incidente fuera un entrenamiento para los novatos. Revisando los informes, pensó quiénes debían participar. Al día siguiente, Sven estaba furioso y Teresa intentaba calmarlo ahora. Clara tartamudeaba, nerviosa, mientras Blake preguntaba con calma si necesitaban agua, provocando que Sven le gritara muy fuerte. Sven le gritó preguntando cómo podía estar tan tranquilo cuando iban a partir con la primera división de caballeros. Blake simplemente respondió que ya estaba acostumbrado a cazar monstruos. Sven exclamó que aquel comentario era una locura. Sven dijo a su equipo que ellos también habían entrenado con Blake. Teresa preguntó si eran un poco fuertes. Reconozcámoslo, tú y yo estaríamos igual de nerviosos que ellos antes de enfrentarnos a nuestro primer gran desafío real. Otros estudiantes se burlaron de ellos llamándolos fracasados. Sven les gritó furioso que no ridiculizaran a su gran equipo. Antes de que la tensión subiera, un instructor ordenó formar filas. Todos corrieron a sus puestos de inmediato hoy. Lancelot subió al estrado y anunció los detalles de su misión. Tardarían 2 semanas en llegar a la aldea. Sus objetivos eran monstruos de rango 3 o menores. Recalcó la importancia de la coordinación y el trabajo grupal. Los reclutas respondieron con un sí rotundo. El instructor ordenó iniciar la marcha y los aprendices salieron del reino. Horas después, los reclutas estaban exhaustos tras caminar 6 horas seguidas sin descanso. Sus pies ardían de dolor ahora. Muchos se quejaban diciendo que iban a morir de agotamiento, pues las cuestas hacían que sus pies les dolieran. Por suerte, el instructor dio 30 minutos de respiro. Sin embargo, el alivio duró poco para los pobres novatos.
Les ladró que no se tumbaran y masajearan a sus compañeros. A pesar del agotamiento, obedecieron para aliviar tensiones. Esa noche, mientras unos dormían, los aprendices hacían de vigías. Blake los observaba con preocupación en su joven rostro. 7 días después, seguían caminando sin parar. Sven pensó que moriría si esto no acababa, estaba al límite hoy. Teresa lloraba diciendo que no podía más, mientras Clara apenas podía mantener los ojos abiertos por el sueño pesado. Blake les preguntó alegremente si estaban bien o querían agua. Sven le gritó exigiendo saber su secreto de energía. Blake respondió que ya había pasado por esto antes. Teresa dijo que Blake no podía medirse con estándares normales. Sven miró alrededor buscando a los otros aprendices. Un veterano respondió que el resto había escapado hace mucho tiempo. El veterano añadió que el grupo de Sven lo hacía bien. La mayoría renuncia tras solo un par de días. Clara, entretanto, tenía tanto sueño que apenas podía abrir los ojos. Blake preguntó alegremente si todos estaban bien allí. Preguntó si estaban seguros de no querer agua. Sven, en choque, le gritó exigiendo saber cómo seguía tan enérgico. Blake respondió casualmente que ya vivió algo similar. Teresa entonces le dijo a Sven que Blake era harina de otro costal. No podía ser medido por estándares normales. Sven miró alrededor y preguntó dónde estaban los demás. Un veterano le respondió. El veterano dijo que el resto huyó hace tiempo, añadiendo que el grupo de Sven lo estaba haciendo realmente bien. Lo hacían bien pues muchos se rinden pronto. Creedme, tú y yo queremos saber si Blake es el líder de todo. Escuchad, vamos a ver cómo un viejo entra en la élite y los veteranos se burlan. Lo llaman mago de barreras mediocre. Sven, furioso, grita que Blake se ha ganado el puesto con esfuerzo. Tess también salta a defenderlo, gritando que esos altaneros no tienen ni idea del poder real de Blake. Hartos, los veteranos los llaman mocosos impertinentes y les exigen que aprendan a respetar a sus superiores militares. Uno incluso amenaza con disciplinarlos, pero por suerte, alguien interviene antes de que la situación pase a mayores. Aparece el capitán Lancelot. Al verlo, los veteranos se quedan pálidos y se ponen muy nerviosos de repente. Mienten diciendo que no pasa nada y huyen. Lancelot mira a Blake y le pide intentar no causar problemas. Blake se disculpa y le agradece la ayuda. Mientras Lancelot se aleja, no puede dejar de observar al mago. Duda que este hombre derrotara a Gunther. Estará Blake ocultando un poder que asombraría a todo el reino. 14 días después, llegan a una aldea arrasada. El ambiente es pesado y huele a pura tragedia antigua. El jefe de la aldea les suplica ayuda. Dice que los monstruos atacan sin piedad sus humildes hogares cercanos. El anciano rompe a llorar, implorando a Lancelot que detenga a las bestias. El pánico se siente muy real aquí. Lancelot analiza la situación en silencio. Mientras tanto, los jóvenes reclutas por fin reciben un merecido respiro fuera. Blake se reúne con los suyos. Sven le pide perdón por dejarle toda la carga pesada del mando grupal. Antes de responder, llaman a los líderes. Aquí es donde os pido que prestéis mucha atención. Lancelot suelta la bomba. El jefe de la aldea miente. Sus ojos han detectado algo muy sospechoso allí. Casas quemadas, pero ni una sola mujer joven a la vista. Todo indica que los aldeanos están bajo amenaza. Los líderes alucinan con su perspicacia. Lancelot es un genio táctico viendo la cruda verdad. Les prohíbe comer o beber nada del pueblo. Podría ser una trampa mortal orquestada por los mismos monstruos. Planea una emboscada nocturna. Pregunta si hay objeciones y los veteranos asienten como siervos leales ante él. Nadie se atreve a rechistar al gran Lancelot, pero entonces Blake da un paso al frente interrumpiendo a todos. Blake quiere decir algo. Los líderes estallan en gritos ante tal falta de respeto al ilustre capitán Lancelot. Lo llaman presuntuoso por intentar opinar, pero Lancelot los calla y le pide a Blake escuchar su verdad ahora. Blake es claro, así no salvarán a los rehenes capturados, sugiere que necesitan un enfoque ofensivo y más audaz. Lancelot le recuerda que no saben dónde está el enemigo, los líderes se burlan de él sin parar. Planea Blake buscar hasta el anochecer, el ambiente se tensa y todos esperan una respuesta del viejo mago. Blake simplemente responde que sí. Los capitanes se ríen en su cara por tal locura estratégica sin sentido alguno. Dicen que es imposible buscar en tan poco tiempo sin ayuda, pero Blake mantiene la calma y propone su técnica. Los líderes gritan que es imposible rastrear la zona tan rápido. Además, creen que nadie cooperará con ellos ahora. Blake insiste en usar su barrera de detección. Los veteranos se miran confundidos ante ese término tan extraño hoy. ¿Qué técnica de detección es esa? Blake la demuestra, explica que detecta cualquier objetivo cercano. Transforma la barrera en partículas, así puede sentir formas y movimientos ocultos. Añade que detecta cualquier cosa física. Un veterano lo agarra del cuello llamándolo mentiroso frente a todos.
Insisten en que las barreras solo protegen y jamás detectan nada. La tensión llega a su punto crítico ahora. Blake cierra los ojos y lanza el hechizo. Mirad lo que pasa a continuación. Sin mirar atrás, dice que uno bosteza y el otro bebe agua. Los señores están en shock absoluto. No entienden cómo Blake sabe lo que hacen sus compañeros a sus espaldas. Lo acusan de hacer trampas con otros. No pueden aceptar que un novato los supere de esa forma. Lancelot interviene y confía en Blake. Le asigna la misión de localizar la guarida y rescatar cautivos. Los líderes están furiosos, pero Lancelot es lógico. Los novatos deben intentar este rescate arriesgado por ahora. Dice que su plan tiene más sentido táctico. La operación real comenzará justo al caer la noche hoy. Ordena preparar a todos los escuadrones. Los líderes obedecen con un grito firme de sí, mi señor. Esa noche Blake y los suyos avanzan. Creedme, será épico. Acompañadme en esta historia donde Sven, entusiasmado, no creía que Sir Lancelot les confiara un papel tan crucial. Unos novatos como ellos, Sven decía que era una jugada audaz, pero Teris no estaba nada de acuerdo. Al revés, creía que Lancelot esperaba su fracaso. Clara, temblando, le preguntó a Blake si podría localizar a los monstruos. Él respondió con un simple sí, aunque aclaró que su barrera de detección no cubría un área demasiado extensa. Así que tendrían que moverse. Sven, asombrado, exclamó que seguía siendo un viejo increíble a pesar de su edad. Teris, en cambio, ya ni se sorprendía. Clara miraba a Blake en silencio, pensando lo asombroso que era él. Le impresionaba su técnica de barrera. Al estar cerca de él, su corazón se aceleraba con una emoción inexplicable. Mientras tanto, en la aldea, el resto del escuadrón descansaba plácidamente sobre el carruaje ajenos al peligro inminente. En una de las casas, Lancelot fingía dormir. De pronto, varios monstruos armados con dagas se colaron sigilosamente allí. Se acercaron lentos, alzando sus armas para apuñalarlo a la vez, pero antes de que pudieran siquiera rozar su piel. Una de las bestias salió volando por los aires. Lancelot se levantó de su falso sueño con una mirada gélida. Se preguntó por qué solo enviaban hombres lagarto de nivel 3. Claramente lo estaban subestimando y eso era un error. Poco después, las explosiones sacudieron la aldea mientras los magos masacraban a los lagartos, burlándose de su gran debilidad. Fijaos bien aquí, porque las risas se cortaron al oír pasos pesados. Eran orcos de nivel 4 acercándose. Un orco cargó con un martillo gigante. El impacto alcanzó a dos magos por la espalda, mandándolos a volar lejos. Cayeron al suelo, maldiciendo mientras los orcos los acorralaban. Parecía que las bestias eran totalmente imparables en ese momento. De repente, un hechizo de fuego golpeó al líder en la cara. Era Lancelot, preguntando dónde se escondían los demás. Le dieron las gracias, pero un mago aterrado le señaló que mirara atrás. Al girarse, vio algo que helaba la sangre. Un imponente lord orco de nivel 6 lo dominaba. El mago, sabiendo el poder de tal rango, gritó aterrorizado. Tartamudeando, dijo que no temieran, pues tenían al invencible capitán Lancelot. El caballero no perdió ni un solo segundo. Saltó al aire cargando magia de viento y fuego en sus manos. Apuntó directamente al Lord Orco con determinación. Lanzó ambos hechizos a la vez. El estallido mágico consumió a los orcos, reduciéndolos a cenizas en un instante. Siguió canalizando su poder hasta que no quedó rastro de ellos. Satisfecho, descendió al suelo rodeado de humo y brasas. Sus subordinados vitorearon su nombre, gritando que era tan increíble como esperaban, pero el capitán no compartía su alegría. Lancelot guardó silencio, notando algo extraño. Esos monstruos estaban demasiado bien organizados para ser simples bestias sin cerebro. Debía de haber un comandante oculto. De pronto, Lancelot se quedó paralizado mientras el terror se apoderaba de todos. Vieron a una nueva amenaza acercarse. Mientras tanto, Blake y los suyos hallaron a los desaparecidos dentro de una cueva. Había mujeres y niños cautivos. Los liberaron rápido, prometiéndoles que todo saldría bien y que por fin estaban libres. De lo que pensáis, misión cumplida, ¿no? Pues no, Blake sintió una presencia maligna y salió disparado de allí. Dejó el resto a su equipo. En la aldea, el nuevo monstruo le habló a un Lancelot que seguía impactado. La criatura se burló de él, preguntándole si se sentía impotente ante su presencia. Lancelot no podía dejar de mirar. Era el gigantesco Barbarossa. Los magos retrocedieron aterrados, murmurando que aquello debía de ser un monstruo de nivel 8. Su fuerza era descomunal. Otros intentaron animarse gritando que su capitán jamás podría perder contra un engendro de ese calibre. Barbarossa comenzó a blandir sus enormes hachas contra Lancelot, mofándose de su supuesto rango de capitán de la primera división. Le preguntaba si ese era todo su poder. El caballero callaba, dándose cuenta de que apenas le quedaba energía mágica. Había gastado demasiado en la batalla anterior. Calculó que solo le quedaba un último gran hechizo de alto nivel.
Si fallaba, todo habría terminado para ellos. Se preguntaba con angustia qué camino debía tomar en este instante tan crítico. Aún así, sus hombres seguían confiando ciegamente en él, declarando que Lancelot acabaría con ese gigante con total facilidad. Él esquivaba los golpes como podía, intentando convencerse de que era el invencible Lancelot y no podía morder el polvo. Pero Barbarossa leyó sus movimientos y saltó sobre él, asestándole un golpe brutal que lo mandó directo contra el suelo. El impacto causó una explosión masiva. Los demás magos gritaron su nombre desesperados, viendo cómo su héroe caía finalmente. Barbarossa alzó su hacha para dar el golpe de gracia, la descargó con una fuerza capaz de partir la tierra entera. La bestia sonrió creyendo que ya había ganado, pero se quedó helada al ver a Blake allí de pie bloqueándolo. Blake detuvo el ataque sin esfuerzo y dijo con calma que parecía haber llegado justo a tiempo para salvarlos a todos. Los magos alucinaban viendo a Blake frenar el hacha. Creedme, esto se va a poner mucho mejor ahora. Prestad atención, porque estamos ante un momento que cambiará el destino de nuestro héroe, Beltrán, frente al herido Rodrigo. Beltrán comenzó a sanar sus heridas, dejando a Rodrigo atónito, quien se preguntó si aquello era magia sagrada de alto linaje. Él creía que Beltrán solo dominaba escudos, pero el joven explicó que se trataba de una técnica de barrera curativa avanzada. Usaba la purificación de sus barreras para estimular el cuerpo y acelerar la regeneración, mientras el monstruo Barbarroja observaba furioso. La bestia rugió indignada, maldiciéndolos por atreverse a charlar tranquilamente en su presencia mientras lanzaba feroces ataques contra el escudo. Beltrán ayudó a Rodrigo a levantarse y le preguntó seriamente si todavía tenían alguna oportunidad real de lograr la victoria final. Rodrigo admitió que un gran hechizo bastaría, pero necesitaba tiempo para cargarlo y la vigilancia de Barbarroja lo hacía imposible. Beltrán le aseguró que él mismo crearía una apertura, haciendo que el caballero dudara de sus intenciones y su verdadera capacidad. Rodrigo temía que solo usaría defensas pasivas y que el monstruo detectaría de inmediato la poderosa magia que estaba preparando ahora. Beltrán ignoró el miedo y afirmó que él también pelearía, dejando al caballero en total estado de shock ante tal locura. No entendía cómo un escudo defensivo serviría para el ataque, pero Beltrán ya estaba concentrando toda su energía entre las manos. Canalizó el poder creando una barrera ligera en sus pies, se posicionó con firmeza y saltó con una fuerza sobrehumana increíble. Mirad esto, el salto potenciado por el escudo lo lanzó por los aires mientras dibujaba un enorme círculo mágico frente a él. Lo atravesó cubriendo su cuerpo con una barrera afilada y densa, mientras Barbarroja intentaba esquivar el impacto sin éxito alguno. Pero la bestia recibió un golpe tan brutal que rodó por el aire antes de estrellarse contra el suelo, dejando al caballero atónito. Rodrigo no podía creer que hubiera derribado a semejante titán, pero Barbarroja se recuperó rápido lanzando una advertencia llena de odio. Le gritó que no se confiara, pero antes de que pudiera reaccionar, Beltrán apareció frente a él a una velocidad cegadora. Su puño, envuelto en un escudo endurecido, golpeó de lleno el rostro de Barbarroja mientras Beltrán le pedía a Rodrigo actuar rápido. Rodrigo no dudó y liberó todo su poder restante, lanzando un ataque devastador con ambas manos directo hacia el monstruo herido. El fulgor mágico envolvió a la criatura quemándola viva en un instante, mientras Barbarroja lanzaba un último alarido de agonía pura. La bestia colapsó y los magos estallaron en gritos celebrando su gran triunfo sobre aquel colosal enemigo. Rodrigo bajó al suelo agotado, comentando que, contra todo pronóstico, habían logrado sobrevivir a esta pesadilla de batalla en el bosque. Pero el cansancio lo venció y empezó a desplomarse, aunque Beltrán lo sostuvo justo a tiempo para evitar que cayera pesadamente. Beltrán elogió su impresionante magia y Rodrigo le devolvió el cumplido, pero un mago envidioso interrumpió el momento con gritos arrogantes. Gritaba que Rodrigo era invencible y que su poder no tenía igual, mientras los demás repetían que él era el único héroe. ¿De que estáis pensando lo mismo que yo, que injusticia? Decían que Rodrigo habría ganado solo y acusaban a Beltrán de ladrón. Rodrigo intentó defender a su amigo, pero Beltrán lo detuvo, insistiendo con calma en que tal vez el caballero sí hubiera ganado solo. Aquello sorprendió a Rodrigo, pero Beltrán miró a los magos recordándoles que su líder seguía siendo un hombre de carne y hueso. Les dijo que nadie es perfecto y que, sin importar su fuerza, Rodrigo era mortal y necesitaba siempre el apoyo de sus camaradas. Preguntó si no deberían luchar unidos, pero un mago furioso lo agarró por el cuello acusándolo de burlarse del gran caballero Rodrigo. Beltrán sujetó la mano del hombre con firmeza, apretando mientras decía que entendía bien el dolor de pelear en absoluta soledad. Habló sobre el consuelo de tener aliados y añadió que no existen los seres perfectos en este mundo cruel y lleno de peligros. Rodrigo, como cualquiera, tenía un corazón que latía,
y el mago, asustado por la mirada de Beltrán, decidió retirarse muy molesto. Beltrán suspiró frustrado por la situación, y poco después, los rehenes fueron devueltos a salvo a su aldea bajo la protección real. El jefe de la aldea confesó que fue amenazado y pidió perdón por sus actos, aunque el conflicto parecía haber terminado finalmente. La verdadera identidad de Barbarroja seguía siendo un misterio, dejando una sombra inquietante sobre el reino durante los días siguientes de paz. De regreso, Sancho lloraba de alegría gritando por haber vuelto al fin, mientras los demás recordaban lo agotador que fue el viaje. Inés juró no volver a una expedición así, y mientras caminaban a sus dormitorios, alguien llamó a Beltrán para pedirle un momento. En una pequeña taberna, Rodrigo se disculpó por la invitación tan repentina y le preguntó a Beltrán si le resultaba una molestia. Beltrán lo tranquilizó diciendo que estaba muy feliz, pues era la primera vez que alguien lo invitaba a compartir una comida privada. Rodrigo confesó en voz baja que para él también era igual, y cuando Beltrán le pidió que repitiera, el caballero enrojeció. Admitió avergonzado que nunca antes había invitado a nadie, y Beltrán encontró aquella curiosa coincidencia como algo muy divertido y especial. Beltrán rió por la coincidencia y Rodrigo sugirió que fuera de servicio ya podían olvidar las formalidades de caballeros. Le pidió que lo llamara por su nombre, y Beltrán aceptó encantado, pidiéndole a Rodrigo que hiciera exactamente lo mismo con él. Brindemos por esta alianza, porque vosotros y yo sabemos que este es solo el comienzo de una gran y legendaria amistad. Prepárate, porque hoy veremos cómo Lancelot brinda por dos almas imperfectas mientras las jarras chocan con mucha fuerza. Reían y charlaban como viejos amigos después de siglos. Por primera vez en mucho tiempo, Lancelot sintió que su carga se aliviaba. Sus penas desaparecieron y gracias a Beltrán volvió a sonreír como un niño. Al día siguiente, caminaba por la calle muy relajado. Estiraba los brazos disfrutando del sol. Hacía años que no tenía un día libre y pensaba en lo agradable que era pasear. Caminar solo por la ciudad tenía su encanto. Mientras avanzaba, no pudo evitar reflexionar sobre todo lo que había vivido últimamente. Hubo momentos de pura incertidumbre, pero gracias a Alicia, ahora tenía esta vida tranquila. Lancelot sabía que le debía mucho. Justo cuando pensaba en cómo agradecerle a Alicia, alguien apareció corriendo de la nada y chocó contra él sin previo aviso. Fue un choque accidental. Ambos se disculparon al instante y él, preocupado, le preguntó si se encontraba bien tras el golpe. Al ver su rostro, se quedó helado de la impresión. Antes de que pudiera pronunciar su nombre, ella lo arrastró del brazo. Sin explicaciones, ella huyó. Al momento, aparecieron los caballeros reales buscando desesperados a alguien por los alrededores. No pudieron localizarla y se alejaron corriendo, especulando sobre su paradero, una vez que los guardias desaparecieron de la vista. La dama suspiró aliviada por fin. Se giró hacia él pidiéndole perdón por haberlo involucrado en semejante situación tan extraña. Dijo que esos caballeros eran demasiado persistentes. Al quitarse la capa, reveló su rostro por completo y él se quedó sorprendido. Lancelot sonrió al reconocerla al instante. Era Alicia. Ella lo saludó alegremente diciendo que no se veían desde hacía tiempo. Comentó que estaba al tanto de sus hazañas. Él, algo avergonzado, respondió que en realidad no había hecho nada tan especial. Curioso, le preguntó por qué huía. Alicia dudó un segundo antes de admitir, con orgullo, que escapaba de sus propias responsabilidades. Fíjate bien, porque huía de los festejos por la caída del Señor Oscuro y sus miles de eventos obligatorios. La obligaban a participar en todo. Continuó quejándose de tener que conocer a cientos de personas importantes y nobles del reino. Tenía que redactar documentos infinitos y responder cartas de admiradores. Él tartamudeó un poco al ver que era un trabajo agotador. Parecía una pesadilla, pero Alicia le gritó que la palabra agotador ni siquiera empezaba a describir aquel infierno burocrático. Dijo que Adela y los demás también ayudaban, pero que ellos no tenían ni la mitad de carga de trabajo que ella. Lamentó con frustración que, por ser la heroína, su trabajo era simplemente asesino. Sentía que sus compañeros querían verla muerta del cansancio. Parecía que querían matarla a base de papeleo. Finalmente declaró que ya era suficiente y que no le importaba nada más. Al ver su angustia, Lancelot supo que Alicia necesitaba un cambio de aires de inmediato. Interrumpió sus quejas, llamándola por su nombre y le preguntó si quería pasar el día con él. Ella se quedó sorprendida. Preguntó si de verdad estaba bien. Él le aseguró que sí, recordando todo lo que ella había hecho por él anteriormente. Quería agradecerle como es debido. Alicia se quedó desconcertada al principio, pero su expresión cambió en cuestión de unos pocos segundos. Su rostro se iluminó y aceptó con entusiasmo, emocionada por la idea. Un poco más tarde llegaron a un lugar precioso. Era un rincón pintoresco. Él miraba con asombro, admitiendo que no sabía que existía un sitio así cerca de la capital.
Tú y yo sabemos que este es su lugar secreto, el sitio donde escapa siempre que quiere estar sola. Él preguntó dudoso si estaba bien invadir su espacio personal. Alicia restó importancia a sus dudas con una respuesta muy directa. Dijo que no importaba porque él era especial. Luego, sacó algo de su bolsa anunciando que era la hora del almuerzo. Al abrir la caja, encontró un sándwich perfecto con capas de huevo, carne, tomate, una salsa especial y mucha lechuga fresca. Se quedó boquiabierto comentando lo delicioso que se veía aquel manjar preparado por ella. Alicia, con orgullo, confesó que lo hizo ella misma. Al ver que había 2 raciones, él preguntó por qué sobraba comida. Ella tartamudeó y evitó la pregunta, diciéndole simplemente que comiera de una vez. Él sonrió y decidió no insistir más. Le dio un mordisco y el sabor lo sorprendió. Le dijo alegremente que estaba riquísimo y que cocinaba de maravilla. Alicia se alegró por el cumplido y comentó que, aunque no lo pareciera, era una mujer bastante hacendosa en casa. Preguntó si era extraño que una heroína tuviera esas habilidades. Él le aseguró enseguida que no le parecía raro en absoluto. Eso la tranquilizó. Alicia empezó a contarle su pasado, explicando que antes de ser la heroína era una chica muy sencilla. Vivía en una aldea humilde y casi en ruinas. Se describió como una joven común que se encargaba de las tareas. Era buena en casa, pero no tenía poderes. Sin embargo, un día todo cambió al recibir una revelación divina muy poderosa. Obtuvo la bendición de la diosa Elara y se convirtió en la heroína. Tenía la misión sagrada de derrotar al mal. Debía vencer al Señor Oscuro, lo que significaba someterse a un entrenamiento infernal. Nunca antes había empuñado una espada de acero. Lo que tú y yo acabamos de ver es el origen de su fuerza. Sus manos terminaron llenas de callos. Prestad atención porque hoy veremos cómo una leyenda busca paz mientras la traición acecha en las sombras. Alicia recordaba cómo descubrió que el arte de la espada era divertido cuando finalmente decidió intentarlo. Se hizo fuerte rápido y sonriendo le dijo que quizás era talento natural. Él asintió de inmediato. Bastian le aseguró que ella debía tener un don innato para alcanzar semejante poder bajo ese cielo azul. Ella reflexionó sobre lo duro que fue. El entrenamiento fue cruel y los enemigos eran simplemente aterradores. Pero con un esfuerzo incansable logró derrotar al rey demonio. Ahora hay menos monstruos acechando los caminos. La gran amenaza terminó y la paz llegó por fin. Ella le preguntó si todos podrían sonreír ahora. Aunque sonreía, había tristeza en sus ojos al recordar que seguía siendo la heroína del reino de Castilla. Bastian se puso a su lado y habló de su pasado como mago de barreras durante 30 años. Un viejo arquitecto de escudos que se sentía olvidado por el tiempo y fuera de lugar en este mundo. Alicia quedó impactada por su tono tan amargo y le preguntó tartamudeando si acaso estaba bromeando con ella. Ojo aquí porque lo que está por confesarle a Alicia lo cambiará todo entre ellos dos ahora mismo. Bastian le dijo que deseaba protegerla, dejando a la guerrera totalmente muda y confundida por tal declaración. Explicó que mantuvo los sellos contra el reino sombrío para salvar a todos y lo mismo sentía por ella. Ella dudó antes de preguntar por qué proteger a la heroína más poderosa que ha conocido la humanidad. Él respondió que no importaba su título, para él ella era solo Alicia, una mujer bondadosa y maravillosa. La joven se detuvo emocionada y admitió que entendía sus palabras mientras le agradecía con el corazón. Aseguró que estaba bien y que solo se sentía algo frustrada. Él simplemente asintió con mucha calma. Más tarde volvieron a la ciudad. Ella se detuvo y le agradeció por el día tan especial. Él se despidió sugiriendo que deberían salir juntos de nuevo pronto. Alicia aceptó con una sonrisa muy dulce. Ella se alejó ilusionada, pero mientras él la observaba no notó que alguien acechaba tras una esquina. Era Guzmán quien lo miraba, con pura rabia escondido en un callejón oscuro del Puerto Real. Mirad la cara de este tipo. Sabíamos que Guzmán era problemático, pero esto ya es otro nivel de odio. Su rostro se retorcía de asco. Horas antes su superior le informó que sería trasladado a Marbel. Guzmán gritó furioso diciendo que eso era un descenso humillante y exigió saber en qué estaban pensando. El hombre le gritó de vuelta que Guzmán había ido demasiado lejos con sus abusos de autoridad constantes. Harto de todo, el oficial gritó que ya no podía seguir cubriendo sus desastres en la unidad. El noble recordó que era un mago excelente, pero el hombre apartó su mano con total frialdad. Le dijo que ya no importaba nada y que cortaba todos los vínculos con él para siempre. Esto enfureció más a Guzmán, quien gritó que después de tantos beneficios, ahora estaba siendo traicionado. El oficial respondió que aliarse con él fue un gran error y que nunca esperó una conducta tan estúpida. Mientras se marchaba le ordenó empezar de cero en la frontera. Guzmán intentó detenerlo, pero fue ignorado. Solo en la sala, pateó una mesa gritando con frustración absoluta al verse abandonado por sus aliados.
Al salir de la habitación, estaba hecho un desastre y los otros hechiceros notaron su estado de inmediato. Susurraron burlonamente que Guzmán se lo había buscado y que era el fin de alguien tan despreciable. Escuchando esto, estalló en ira y les gritó que cerraran la boca mientras sus ojos echaban chispas. Liberó magia de fuego, hiriendo a sus compañeros y llamándolos escoria sin valor ante la mirada de todos. Como resultado, fue expulsado a la fuerza del reino, mientras protestaba alegando que era un noble esencial. El guardia le gritó que diera gracias por no ir a prisión y ser solo expulsado del servicio. El villano gritó con incredulidad preguntando por qué lo trataban así mientras la gente lo observaba caer. El hombre le cerró las puertas de la ciudad en la cara dejándolo de rodillas ante la multitud. En su desesperación pensó que Alicia entendería su valor. Estaba enamorado de ella desde el primer momento. Soñaba con luchar a su lado y buscaba ser capitán para que ella notara todo su encanto. Pero entonces apareció Bastian y le robó toda la atención de la heroína de forma muy injusta. Y así es como nace un villano. Creedme que esto no va a terminar bien para Bastian. Acompañadme, porque hoy veremos a Rodrigo empujando a la gente sin importarle nada, obsesionado con encontrar a Alicia hasta que sus pasos se detuvieron. Al ver a Alicia sonriendo de forma radiante se alegró e iba a llamarla, pero entonces se quedó petrificado por la sorpresa al ver quién estaba allí. Adrián estaba con ella charlando alegremente, y Rodrigo solo podía preguntarse con amargura por qué no era él quien ocupaba el lugar del joven guerrero. En ese instante, todos sus sueños de hacer reír a la heroína y terminar estando con ella se rompieron al ver la felicidad que ella sentía actualmente. Al ver a Alicia tan contenta con Adrián, Rodrigo lo maldijo y deseó su muerte mientras la envidia más profunda consumía su corazón por completo en la oscuridad. Su dolor se volvió una determinación retorcida, pensando en asesinar a Adrián para quedarse con Alicia, riendo como un demonio consumido por una locura muy absoluta. Prestad atención aquí, porque Rodrigo se convenció de que ella le pertenecía, mientras al día siguiente el instructor ordenaba a todos formar filas en el patio. Con las unidades reunidas, Esteban notó la formación cuando Sir Tristán dio un paso al frente para anunciar los roles que desempeñarían en la próxima misión. Tristán les informó que su tarea sería escoltar a la realeza en la ciudad durante la ceremonia de subyugación del rey demonio que se celebraría muy pronto. Comenzó a asignar las posiciones sacando documentos de su carpeta, mientras Tristán estaba ocupado dando las tareas y los soldados esperaban ansiosos conocer su destino. Teresa le preguntó a Adrián dónde creía que los pondrían, y él respondió que probablemente estarían en la puerta por ser solo unos simples aprendices. Cuando Tristán anunció la escolta para la heroína Alicia y su grupo, Clara le comentó a Esteban que esperaba que les tocara patrullar las calles. Esteban asintió conforme el capitán terminaba de repartir puestos, pero notó que muchos magos veteranos los miraban fijamente con una expresión de pura envidia. Confundido por las miradas, preguntó por qué los observaban de esa manera, y Clara dudó un momento antes de responder con una voz cargada de seriedad. Ella dijo que se trataba de ellos, y Teresa quiso saber a qué se refería exactamente con esa respuesta tan corta y misteriosa para todos. Clara, impactada, explicó que ellos eran los elegidos para escoltar a la heroína Alicia y su equipo, dejando al grupo en un estado de shock. Vosotros también estáis flipando. Estaban en total incredulidad ante lo que acababan de oír mientras el resto de los soldados los miraban fijamente en silencio. Todos guardaron un silencio sepulcral para escuchar el anuncio y los miraron, hasta que un mago veterano dio un paso al frente con desprecio. Preguntó si de verdad unos novatos escoltarían a la heroína Alicia y sus compañeros, argumentando que debía tratarse de algún error administrativo por parte del capitán. Tristán confirmó la decisión con firmeza, explicando que era una recomendación de Alicia y de él mismo tras ver el valor de los aprendices. Recordó que actuaron de forma admirable en el ataque de los monstruos, demostrando que estaban a la altura a pesar de su falta de experiencia. Además, Adrián derrotó al antiguo vicecapitán Rodrigo y contaba con la confianza absoluta de la heroína Alicia y de su compañera la dama Helena. Los otros magos aceptaron que Adrián era fuerte para luchar junto a Tristán tras haber presenciado su inmenso poder destructivo en el campo de batalla. El capitán terminó el debate con tono autoritario, anunciando que la decisión era definitiva y ordenando a todos que se concentraran en sus respectivos deberes. Sin remedio, todos aceptaron, y poco después los tres aprendices estaban frente a una gran sala noble muy emocionados por ver finalmente a Alicia. Esteban admitió que sentía ganas de vomitar por la ansiedad, mientras Teresa le pedía que se calmara y Clara añadía que se veía poco elegante. Esteban notó que a las chicas también les temblaban los pies,
así que cayó y suspiró profundamente para intentar relajarse antes de entrar finalmente. Reuniendo valor, agarró el pomo y declaró que debían entrar, abriéndola mientras se disculpaba cortésmente por la interrupción ante las heroínas allí reunidas. Dentro, fueron recibidos con las cálidas sonrisas de Alicia y Elena, quienes les dijeron alegremente que los habían estado esperando con muchísimas ganas de verlos. Deslumbrados por su belleza, Esteban apenas podía creer que estaba viendo en persona a las legendarias Alicia y Elena de forma tan cercana hoy mismo. Teresa pensó que eran maravillosas, mientras Clara las comparó con diosas, pero su asombro creció al ver la actitud tan relajada de su compañero Adrián. Él se disculpó por haberlas hecho esperar, y Alicia lo elogió emocionada por sus actos heroicos durante el último ataque sorpresa de los monstruos al reino. Elena le guiñó un ojo, y los novatos confirmaron que Adrián y las heroínas eran amigos íntimos que se conocían muy bien hoy en día. Tras saludarse, se sentaron a conversar formalmente, aunque los novatos estaban tiesos como palos por la presión de estar en esa gran sala noble. Adrián permanecía calmado, y Alicia, notando su incomodidad, les pidió dulcemente que no estuvieran tan tensos, pues solo querían pasar un rato agradable juntos. Elena añadió bromeando que no se los iban a comer, y Teresa observó que ambas parecían amables, aunque el caballero detrás de Alicia resultaba intimidante. Adrián preguntó si ellas los habían recomendado, y Alicia lo confirmó sonriendo mientras Elena decía que confiaba plenamente en todas sus habilidades actuales ahora. El secretario de Elena añadió que era un alivio tener a Adrián allí, y Clara notó lo mucho que valoraban a su gran compañero hoy. Pensó que Adrián no era común, mientras Esteban y Teresa comprendieron que su reputación superaba lo que ellos hubieran llegado a imaginar jamás de él. Miraron asombrados a Adrián, quien mantenía la compostura, cuando el capitán de los caballeros dio un paso al frente para hablarles a todos muy seriamente. Alicia asintió y Elena confió en ellos, pues su secretaria dijo que era un alivio tener a Adrián en el equipo noble hoy mismo. Clara observaba la escena y notó cuánto valoraban a Adrián, pensando que él no era un guerrero para nada común en este mundo. Esteban y Teresa estaban impresionados, viendo que Adrián era grande, pues su fama superaba lo que ellos creían sobre el poder de su amigo. Miraron asombrados a Adrián cuando el capitán dio un paso adelante para hablarles a todos muy seriamente sobre el inicio de la gran ceremonia. Creedme, amigos míos, esto es solo el inicio, porque Adrián y su equipo están a punto de vivir una misión legendaria que cambiará todas sus vidas. Prestad mucha atención, porque este caballero está a punto de humillar a todos nuestros protagonistas. Dijo que aunque Beltrán era capaz, los otros tres no tenían aura de guerreros fuertes, parecían simples debiluchos. Parecían magos novatos y propuso cambiarlos por veteranos. Esteban y Ricardo se hundieron por completo. Aunque sabían que tenía razón, estaban deprimidos, pero Clara no pensaba rendirse tan fácilmente ante él. Con la sonrisa de Beltrán, ella se levantó y juró que podrían lograrlo con valor y esfuerzo. Ricardo también se puso en pie gritando que no podía juzgarlos sin verlos pelear antes en combate. El caballero suspiró y propuso una prueba. Todos fueron corriendo a un campo de entrenamiento real. Atentos aquí, las reglas eran simples. Si lograban darle un solo golpe, ellos ganarían la apuesta. Esteban, furioso por el tono condescendiente, lanzó su magia de fuego con mucha rabia acumulada. Ricardo, igual de molesto, unió sus fuerzas en un ataque combinado exigiendo que los respetara de inmediato. Pero minutos después, los tres estaban por los suelos, agotados y llenos de moratones por los golpes. El caballero se burló preguntando si ya habían terminado. Esteban notó que esquivó todo sin esfuerzo alguno. Explicó que fue entrenado por Valerio, el santo de la espada. Unos novatos jamás ganarían a un experto. Alicia y Elia miraban desde fuera y no pudieron evitar darle la razón al caballero en todo. Alicia recordó que él era de la vanguardia del héroe, entrenado por un auténtico genio del combate. Elia añadió que Valerio era experto en cazar magos. La victoria era imposible para estos pobres novatos. Rodrigo sentenció que no confiaría la escolta a debiluchos. Justo antes del desastre, Beltrán intervino con calma. Vosotros y yo sabemos que Beltrán tiene un plan. Preguntó cuánto tiempo faltaba para la gran ceremonia. Si se hacían fuertes en 3 semanas, debían reevaluarlos. El caballero aceptó el trato finalmente. Beltrán aceptó el reto y miró a sus alumnos con seriedad. Les preguntó qué pensaban hacer ahora. Esteban rugió que lo lograrían. Ricardo declaró que no pensaban rendirse ante nadie en este reino. Clara prometió que aprobarían cueste lo que cueste. Alicia y Elia empezaron a animarlos con mucha fuerza. Sus gritos les dieron confianza. Creedme, este es el inicio de algo que será verdaderamente épico. Dudaba que lograran algo en solo 3 semanas, pero decidió vigilar de cerca su progreso cada día. Mientras tanto, Esteban animaba al equipo.
Ricardo juró completar cualquier entrenamiento por difícil que fuese. Al día siguiente, en el bosque de Meca, aparecieron monstruos armados. La dura realidad los golpeó de frente. Toda su valentía se esfumó. Ahora huyen por sus vidas gritando que no quieren bajo ningún concepto morir.